sectas y grupos secretos con un mayor poder que el de los propios políticos. Agencias paralelas que envían ingenios al espacio sin que el resto del mundo sepa nada. Verdades ocultas sobre Roswell, el Área 51, la muerte de Kennedy o el 11 de septiembre. Dicen que todo eso se guarda aquí. Buenas noches y bienvenidos a La Nave del Misterio, el libro secreto de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué sacamos este tema ahora mismo? ¿Por qué está de actualidad de alguna forma? Tanto el libro como otro elemento que parece cotidiano, normal, pero que es importantísimo, que podría de alguna forma provocar la gran deflagración o esa tercera guerra mundial que algunos incluso anuncian. Esperamos, por supuesto, que sea una equivocación, un error, como tantas veces ha ocurrido. ¿Por qué hablamos de esto? Santiago Camacho nos va a sacar de dudas de inmediato y en titulares como él sabe hacer. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eso sería, de alguna forma, el modelo que tenemos aproximado a un secreto compartido por 44 presidentes de la nación más poderosa. Pues sí, porque en una situación como la actual, en la que estamos viviendo desde la crisis de los misiles de Cuba que tuvo que arrostrar Kennedy, pues posiblemente el momento de mayor tensión nuclear, ¿qué tiene que hacer un presidente de los Estados Unidos? ¿Existe un manual de instrucciones para ser presidente? ¿Existen unos documentos que se van trasladando de presidente a presidente? Muchos creen que sí, y eso es lo que han denominado el libro de los secretos del presidente. Algunos, los más fantasiosos, le dan la forma, pues que le hemos dado aquí, de una carpetilla, de un libro en el que cada presidente ha ido guardando recortes de prensa, ha ido guardando expedientes, ha ido guardando fotografías, pero lo más probable es la versión que nos dan otros, de que simplemente es un sobre, como decían que le había pasado a Obama, que Bush le había preparado un sobre color sepia con un post-it que ponía número 44, y que ahí van documentos altamente confidenciales que cada presidente va trasladando solo para los ojos del presidente. ¿Por qué 44, Santi? Pues son 44 los presidentes de los Estados Unidos desde Washington hasta nuestros días. Pero ahí tenemos otro elemento que también cobra excepcional importancia en un momento de crisis nuclear, que es ese maletín que hay un portador que siempre va persiguiendo al presidente de los Estados Unidos, siempre está a escasos metros, lo podemos ver en todas las fotografías, y que los del servicio secreto lo llaman en clave el balón. Al portador lo llaman el quarterback, todo relacionado con el fútbol americano. Y en ese balón, en ese maletín, va todas las claves, tanto documentos como aparatos de comunicación, como elementos de cifrado. ¿Para qué? Para que en todo momento el presidente de los Estados Unidos tenga al alcance de la mano la disposición de actuar con el arsenal nuclear de su país, salvo los submarinos nucleares, que por razones de comunicación los capitanes de estas naves pues tienen autonomía en caso de emergencia nacional, en caso de guerra, para actuar. Saludamos ya, por supuesto, a nuestro amigo, maestro Enrique de Vicente. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Te voy a preguntar ahora varias cosas que tienen que ver con la pura actualidad y esa crisis, esa tensión, ¿te parece? Pero antes sepamos algo más. Bueno, ahí puede haber muchos secretos, ¿no? Santi, para que tengamos todos los datos concretos, ese maletín tiene que estar a una distancia concreta del presidente de Estados Unidos. No hablamos de fantasías, sino de historiadores que han seguido atentamente. Y a nivel popular, quizá Nicolas Cage, otro que sabe mucho de misterio, en su película La Búsqueda hablaba, en la segunda parte de este libro, de alguna forma con los secretos del presidente. Del maletín sabemos que, incluso nos puede sorprender, tiene que estar siempre a cierta distancia, pero siempre es siempre. Siempre, siempre. Y muy vigilado. Háblanos de esa distancia y de incluso las mirillas que siempre tienen que estar ante el maletín más importante del mundo. Siempre es siempre, en todo momento. Para que nos hagamos una idea, el presidente cuando hace footing, el quarterback hace footing detrás del presidente. Cuando va en viaje oficial, el quarterback con su maletín, que pesa 20 kilos, es decir, es una carga pesada, está detrás del presidente. Cuando hay una toma de posesión presidencial, hay 2 de esos maletines para que prevenir la eventualidad de que un segundo antes de la toma de posesión o un segundo después suceda algo, pues está activo el maletín del presidente saliente o se activa automáticamente, según dice Yo Juro, se activa el maletín del presidente entrante.
prácticamente es el compañero más fiel y más cercano del presidente de los Estados Unidos. Tanto es así que efectivamente en el despacho Oval el quarterback está allí detrás y los del servicio secreto, es una cosa que sabe muy poca gente, en la puerta del despacho Oval tienen una mirilla como las mirillas de las casas, a la que se asoman, pase lo que pase, es decir, sea una reunión de alto secreto con un dignatario extranjero, con el gabinete, etcétera, etcétera, cada X minutos se asoman, echan un vistazo en la mirilla para asegurarse de que todo va bien y tanto el quarterback como el agente del servicio secreto se quedan sentaditos al lado en la puerta hasta que toca echar el siguiente vistazo. Siempre aprendemos con Santiago Camacho y estamos observando ahora dos auténticos objetos de poder modernos. Enrique, en el momento, y evidentemente esto puede cambiar en cualquier instante y podemos tener novedades, pero uno mira la prensa, ¿verdad? Y en qué momento estamos, y ojo, no estamos hablando de cualquier nación en conflicto. Corea del Norte, y lo hemos contado aquí, no es cualquier nación. Ahí, de alguna manera, las antiguas creencias, el delirio para algunos, la numerología, todo cobra una dimensión que para nosotros, para el público común, puede ser anecdótico, para ellos no, y eso ahora cobra una importancia fundamental, signos, códigos, números. Bueno, es tanto para Corea del Norte como Corea del Sur. O sea, Corea del Sur también tienen toda una serie de creencias, es la mayor fábrica de grandes sectas casi que hay en el mundo en cuanto a la proporción, al número de habitantes que tienen, porque no solamente la famosa secta Moon, sino otras muchas que han emanado allí. En cuanto a la del norte, pues efectivamente un régimen, una dictadura autocrática, supuestamente comunista y materialista, están dominados por creencias, por ejemplo, una historia que Santiago Camacho me comentó acerca de unos chamanes que consultaron, creo que fue al abuelo del actual presidente, les consultó y le dijeron que el número 9 era un número crucial en su vida. Y el número 9 parece que... Sí, cuidado, también tiene que ver con la numerología oriental, es decir, es algo paralelo a que a todos los chinos, y especialmente en Hong Kong, el 8 es fundamental y todo en Hong Kong lo hacen en función del 8, todo. Las grandes empresas multinacionales siempre en función del 8. Aquí lo hacen en función del 9. Se han llegado en la propaganda a lanzar vídeos tremendos de cómo arrasar, Enrique, Estados Unidos, por ejemplo, en 72 horas. Totalmente. Totalmente, uno los puede localizar en internet. Sí, todo es así. O sea, han mostrado claramente. Esto ha sido una escalada desde el año 2010 hasta ahora. Una escalada lenta, pero que desde comienzos de marzo ha sido una locura. O sea, la escalada hacia adelante no ha tenido comparación con toda la historia de Corea del Norte. No olvidemos que Putin hace escasas semanas dijo que lo que ocurriría en Corea del Norte, en el caso de que estallara una guerra nuclear y bombardearan su central nuclear, dejaría como una cosa pequeñísima catástrofes nucleares como Chernóbil o Fukushima. Bien, ¿qué indicaciones se pueden dar en ese momento? Hay indicaciones que nos pueden poner los pelos de punta. Aprovechamos el asunto tal y como está, que ojalá no llegue a más porque la tensión ha sido tremenda y muchas personas nos pedían información alternativa o diferente o que no se cuenta sobre este tema. En ese código de instrucciones que se legan de presidente a presidente pueden venir cosas, esto no es ficción, como el plan del juicio final. Pues sí, desde luego una de las cosas que no son públicas y que el presidente de los Estados Unidos tiene que conocer, y probablemente solamente él, es lo que se denomina el plan del juicio final. ¿Qué sucedería con el país en caso de que una catástrofe cósmica, una guerra nuclear, cualquier tipo de imprevisto acabase con la vida del presidente, con la vida del vicepresidente y prácticamente con toda la cadena sucesoria? ¿Qué sucedería? ¿Se quedaría el país sumido en la anarquía? No. Hay un plan que se llama el plan del juicio final, en el que hay un gobierno secreto, un gobierno elegido, no por los ciudadanos, sino por la propia administración estadounidense, de personas que saben que en el caso de que desaparezca el gobierno van a asumir las funciones de presidente, de ministros, de secretarios, etcétera, etcétera, y que se irían a refugiar a un lugar muy concreto, que es la instalación de Mount Weather, la instalación secreta
de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, la FEMA, que es una ciudad subterránea absolutamente increíble e inimaginable. No tenemos imágenes, no existen imágenes del interior. Es demasiado grande para que no exista, se sabe su existencia, pero no se sabe qué contiene. Los rumores hablan de cosas como un lago subterráneo, como habitación y alimento para miles de personas, una réplica, si no a escala, por lo menos para acomodar a todo el personal del Pentágono. O sea, imaginémonos el tamaño de esa instalación subterránea, y que desde allí, gracias a un sistema de comunicación muy sofisticado, se podría dirigir en un estado aconstitucional, parecido prácticamente una ley marcial, se podría mantener el orden en un país devastado en el que hubiesen desaparecido todas las autoridades. Estamos haciendo, de alguna forma, desplegando esa sección de tantísimo éxito y que tanto nos hace aprender de lo no convencional de Santiago Camacho, La cara oculta. La trasladamos al inicio del programa por la actualidad que estamos viviendo, y lo hacemos además acompañados, yo creo que de dos de los mejores expertos de este mundo de la conspiración. Ahora hablaremos algo más de eso de gobiernos secretos, aunque sean titulares, Enrique, porque resulta que luego eso que parece que es de la ficción o de cuestiones literarias, existen esos planes. Existe y está bien documentado. Está bien documentado. Antes de eso, ¿quieren sorprenderse todavía más? Estamos haciendo un rápido viaje. Bien, ¿se imaginan en ese libro de instrucciones prohibidas, secretas, secretísimas? No puede decir nada el presidente. Los presidentes que han tenido acceso, hay 5 personas, por tanto, en el mundo que saben lo que pone en ese libro. Santi, ¿son quiénes? Son Barack Obama, Jimmy Carter, Bill Clinton y los Bush, George Bush padre y George Bush hijo. Por supuesto, con un compromiso de confidencialidad absoluto de lo que pone ahí, ¿no? Fíjate que debemos de estar en una situación mundial al menos peculiar, cuando fue a tomar posesión Barack Obama, hubo una reunión de estas 5 personas. Era la primera vez que se reunían todos los presidentes vivos y el presidente entrante. Era como si de alguna forma fueran a avisarle o fueran a ponerle al corriente de: mira, esto es lo que te vas a encontrar, cuenta con nuestra experiencia de todo lo que sabemos, y la verdad es que no tienes una papeleta nada fácil. La verdad es que llama mucho la atención que haya sido precisamente... Vamos a dar un dato más. Dentro de ese, lo que han investigado historiadores, lo que se ha sabido, lo que se ha podido rascar, dentro de ese manual de instrucciones tan curioso que estamos descubriendo para todos ustedes, existe, y luego se ha confirmado, la presencia, la confirmación de la existencia, no voy a decir de sociedades secretas, sino de agencias paralelas. Agencias paralelas, ¿esto qué significa? Para quedarse asombrados, Santi. Pues que, aparte de las agencias federales que ya conocemos todos, el FBI, la CIA, la NASA, etcétera, etcétera, pueden existir, y de hecho han existido a lo largo de la historia, agencias secretas. Hay una cosa que se llama el presupuesto negro, que son 50.000 millones de dólares que nadie sabe a dónde van. Que cuando el Congreso aprueba los presupuestos del Estado, simplemente esas partidas están con nombres en clave. De repente dice 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares a pez piloto. ¿Qué es pez piloto? Nadie lo sabe, ni siquiera los propios congresistas que están votando esos presupuestos. Simplemente confían en la buena voluntad del gobierno y que pez piloto sea algo bueno para todos. Pues así sucedió, por ejemplo, con la Oficina Nacional de Reconocimiento. La Oficina Nacional de Reconocimiento se fundó en los años 60 y no fue pública hasta los 90. Y era una NASA paralela, con sus propias instalaciones, con sus propios lanzamientos espaciales, con un presupuesto abultadísimo, y que durante 30 años esa NASA secreta no existió. O sea, sencillamente era desconocida para los ciudadanos. Y es un solo ejemplo de lo que puede haber debajo, porque, vamos a ver, centrándonos solo en lo poco que sabemos acerca de la NRO, tú lo has mencionado muy bien, Santiago, cuentan con un cabo Cañaveral o cabo Kennedy paralelo, la base de Vandenberg, que yo sepa, desde donde lanzan todo tipo de objetos. ¿Acaso no pueden salir de ahí esa mítica flota espacial secreta que podrían tener los Estados Unidos? Porque hay toda una serie de emblemas de esa flota, todos muy extraños, un día podemos hablar de ellos, y existe el rumor muy minoritario, muy oculto, pero con una base real, de que habría naves espaciales secretas que habrían sido, por un lado, la continuidad de la carrera espacial aparentemente detenida en la llegada a la Luna, pero luego también que se podría haber estado desarrollando en secreto
la SDI, Iniciativa Estratégica de Defensa o Guerra de las Galaxias de la época de Reagan. Es decir, no se quedó callado, sino se está desarrollando todo un plan secreto. Como eso, puede haber otros grupos, y los hay. Grupos que son un enigma. Me hablaba una vez un gran científico español con el que estuve hablando de estos temas, muy abierto al tema OVNI, y me contaba un encuentro que había tenido. No puedo entrar en detalles, yo tengo que creerle, y le creo en lo que me cuenta. Como él habla bien, y bueno, donde estaba, con un tema de un yate, otro yate, le invitaron a comer, a cenar a uno de esos yates, una serie de personajes americanos, de alto nivel. Y hablaron de los extraterrestres. Y finalmente le dijeron, si alguien sabe lo que hay de cierto tras ellos, son los jasones. Bien, los jasón o jasones es un grupo real, cuya presencia histórica está absolutamente bien documentada, científicos que trabajan al más alto nivel y con el más alto secreto para Estados Unidos, al menos bien documentada desde la guerra del Vietnam, en la que fueron decisivos. Claro, ¿qué secretos podría haber en ese libro de instrucciones, Santi, que pueden interesar a nuestro público, aunque sea así a vuela pluma? ¿Qué podrían legarse de uno a otro los hombres de la nación más poderosa del mundo y material sobre el cual hacen una cláusula de confidencialidad hasta su muerte? Pues probablemente todo en lo que los fieles seguidores de Cuarto Milenio ya están pensando. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Qué pasó el 11S? ¿Qué sucedió realmente en Roswell? ¿Qué se esconde en el Área 51? Pero aparte de eso, esas son las cosas que todos sabemos que no sabemos. Pero tanto el presidente se puede encontrar con una sorpresa mayor todavía, que es que puede encontrarse con cosas que ni siquiera él sabía que desconocía, cosas que no hemos llegado ni a imaginar, que no hemos llegado ni a rozar en nuestras suposiciones. Justo el día de la toma de posesión, la primera persona a la que se recibe siempre en el despacho oval es al director de la CIA. Y el director de la CIA hace una reunión, una pequeña ceremonia que se llama la llamada de atención. La llamada de atención, porque es realmente lo más urgente en aquel momento, es detallarle al presidente todo lo que tiene que saber de la CIA. Qué operaciones se están llevando a cabo, qué agentes con qué misiones están en el extranjero, a quién se está vigilando, a quién se puede eliminar. Es decir, una serie de cosas que la administración anterior ha aprobado y que están en marcha. Y que si usted, señor presidente, no me dice que las detenga, van a seguir estando en marcha. Ese día el presidente se lleva sorpresas absolutamente morrocotudas, porque son cosas que ni siquiera la opinión pública ni en los cenáculos más altos de Washington se sospechan. Y ese día, muchas veces el presidente, cuando después da una rueda de prensa al día siguiente, ya no tiene esa cara sonriente que suele tener el día de la toma de posesión, sino que empieza a tener ese semblante preocupado y ese proceso de envejecimiento que se va viendo a lo largo de la carrera de los presidentes. Muy evidente en el caso de Obama. Bueno, y yo creo que casi todos los presidentes les pasa, la fuerza del cargo. Igual Clinton por eso, tenía otro color de pelo, sí, pero Obama... Pero Clinton, Enrique, esto es muy curioso porque se cuenta y está documentado en hemerotecas, Clinton, nada más tener noción de ese paquete de documentos, ¿qué es lo que preguntó? Pues justo todo lo que hemos dicho. Sí. Preguntó, ¿qué hay en el Área 51? ¿Tenemos extraterrestres? ¿Quién mató a Kennedy? Y la verdad es que incluso hizo por saberlo. Ha sido bajo Clinton, bajo el único presidente que se hizo una investigación oficial sobre el Área 51. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace allí? ¿Qué se guarda? El único problema es que el resultado de esa investigación oficial lo vería el señor Clinton, porque desde luego la población norteamericana y nosotros no. Pero es que hay una cosa curiosa. Constitucionalmente, el presidente de los Estados Unidos no se le pueden guardar secretos. Es decir, si te pregunta sobre algo, se lo tienes que contar. El problema es que tiene que saber qué preguntar. Claro. Y hay cosas ¿Y a quién preguntar? Exactamente. Y hay cosas que son tan secretas que ni siquiera el presidente tiene el conocimiento para hacer la pregunta adecuada para llegar a conocerlas. Díganme si no es digno de la ciencia ficción. Enrique de Vicente, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima, compañero. Santi, gracias. Muchas gracias, Iker. Y después de todo esto, vamos a hacer una cosa. Quizá en el libro secreto, Enrique, haya información sobre qué pasaba realmente en los triángulos de la muerte, triángulos de las Bermudas, desapariciones de aviones, barcos. Vamos a hacer una cosa, vamos a viajar hace no tanto tiempo y a un barco español que desapareció siendo un auténtico enigma, un expediente X del océano. Muchos no lo van a conocer, es una historia estremecedora y real, no quedó ni rastro. Sí, un rastro de misterio sí que quedó.
Estas aguas, las del Banco Canario Sahariano, son hasta la fecha los únicos testigos de la misteriosa desaparición, hace 80 días, del arrastrero gallego Montrove. Los rastreos efectuados por buques de la Armada Española, aviones del SAR y pesqueros que faenan la zona no han arrojado, pese a las 180.000 millas batidas, ninguna pista del buque de 243 toneladas que el pasado 19 de julio zarpaba del puerto de Las Palmas con 16 hombres rumbo al Cabo de Nun, frente a las costas del Sáhara. Manuel Villanueva, director de contenidos de esta casa de Mediaset, hace ya algún tiempo, en una cena, me habló de este barco. Lo han visto en unas imágenes de informe semanal. Parece mentira, pero casi 30 años después no sabemos nada. El misterio sigue siendo el mismo. Él, gallego y conocedor del mundo de la mar, siempre tan lleno de mitos, misterios y a veces desgracias, me dijo: ¿cómo no habéis tocado el tema del Montrove? ¿El tema de qué? Respondí: Montrove. No había nunca sabido de esta historia y de esta embarcación. Así que nos pusimos en marcha. Nuestro compañero Paco Pérez Caballero se puso a investigar en diferentes sitios donde se pierde el rastro de este auténtico expediente X de nuestra mar. Y empezamos a descubrir muchas cosas que yo creo que les van a interesar. Es un secreto dentro de los misterios españoles incluso. Es hora de que sea desvelado. Hemos trabajado y hemos también sentido que había un hilo mágico, una casualidad extraña en todo esto. Yo les puedo contar alguna anécdota que es difícil de creer, sinceramente. Nuestro artesano Juan Villa, cuando recibió nuestra llamada para construir de alguna forma este retrato y humilde homenaje, ¿no?, a esas familias, a esos tripulantes, a esos desaparecidos, resulta que estaba en un sitio muy concreto. Estaba de turismo, no lo sabíamos. El lugar, un pequeño pueblo, Montrove. Estas casualidades, estas sincronicidades solo han impulsado nuestro ansia. Así que zarpamos ya, sin perder un minuto. Nos espera un auténtico enigma. ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció el Montrove? El pesquero gallego Montrove desapareció de manera inexplicable el 19 de julio de 1984. Se dirigía al Banco Canario Sahariano para realizar su segunda marea y se esfumó sin dejar rastro. No hubo llamadas de auxilio ni restos de un posible naufragio. Nunca se volvió a saber nada del barco ni de sus 16 tripulantes. En el puerto de Las Palmas, el Montrove fue revisado y puesto a punto. Desde aquí partió para no regresar. Juan Jesús Ortega Machín, jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, recuerda con tristeza cómo tras varias semanas sin recibir noticias, comenzó una frustrante búsqueda contrarreloj en la inmensidad del océano. Se inicia de alguna forma lo que es una táctica de búsqueda a ciegas, nunca mejor dicho, porque no había ni un conocimiento de dónde estaba pescando ese barco, de qué tiempo hacía que realmente hubiera desaparecido y demás. O sea, todo era muy, muy extraño. Hubo algo, ¿a qué hora fue? De madrugada, de día, con luz día, algo, un golpe, una colisión con algo que hizo que el barco se hundiera rápidamente y que esa radiobaliza no estuviese en un sitio, o no se soltara del casco del barco como así está diseñada, que no hubiera tiempo para el que está de guardia coger es un aviso de radio. Tuvo que ser algo impactante e inmediato. Hacía buen tiempo, pero dicen que el mar es traicionero. Y quien conoce la zona sabe que siempre pueden surgir imprevistos.
En el Banco Canario Sahariano, los marineros han sufrido todo tipo de percances, pero de toda actividad siempre queda un rastro. Es muy difícil que un barco no deje rastro, y más un barquito de esa envergadura, un barco de arrastre que se dedica al pulpo, pues lleva todo tipo de equipamiento, como radiobaliza, radio, un barco no se hunde así al momento. Sí, hay casos, ¿no? Pero hay mucha tripulación y mucha gente que siempre tira una balsa al agua, siempre hay algo, no es normal. Nos hacemos a la mar exactamente por el mismo lugar que lo hizo el Montrove hace casi 30 años. Salió lentamente para ahorrar combustible. No dejamos de preguntarnos qué pudo pasar. ¿Cómo puede un barco de más de 30 metros de eslora desaparecer sin más? Uli, nuestro patrón, buen conocedor de los peligros del océano, no encuentra explicación alguna. Una de las cosas que me sorprende mucho es que no haya aparecido absolutamente nada, cuando en un barco lleva mucho material documentado con matrícula, incluso con el nombre. Empezamos por los chalecos salvavidas, los aros salvavidas, la balsa, la radiobaliza, siempre está todo muy documentado, o sea, que es muy sorprendente que no haya quedado absolutamente nada. Esto es como si se lo hubiese tragado el mar y no dejara absolutamente nada, ni una pizca de material, de líquidos como el gasoil, el aceite, que no haya dejado nada. Es que me extraña mucho, es algo como si se hubiese desaparecido o evaporado. Los especialistas coinciden en señalar que nos encontramos ante un caso absolutamente excepcional y la ausencia de datos concretos impide descartar ninguna hipótesis. Incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que en aguas cercanas a Canarias existiera uno de los conocidos triángulos, como pudiera ser el del Triángulo de las Bermudas, que es el más famoso, ¿no? Las desapariciones de los barcos de manera inexplicable son las que dan fuerza a esta hipótesis, pero el hecho de que se repitan ciertos patrones en distintos tipos de sucesos náuticos a lo largo de los años y en distintas épocas parece querer reincidir sobre ese tipo de fenómeno que da cuerpo a las hipótesis más misteriosas. Tanto el barco como la mayoría de los pescadores que iban a bordo eran gallegos, así que viajamos a Galicia para tratar de profundizar en el enigma. Allí, los periodistas se volcaron con el oscuro suceso. El barco fue visto, o se cruzó con otra embarcación gallega, con otro buque gallego que se llama Borneira, que regresaba también para descargar en Las Palmas cuando el Montrove salía, y antes de abandonar, digamos, las millas próximas a la costa de las Islas Canarias, todavía fue avistado por otro barco que se llamaba el Mar Rojo, creo recordar, que lo sobrepasó porque iba a mucha más velocidad en busca de su punto, de su destino, dejando al Montrove por babor. No se vuelve a saber nada más del Montrove, no se vuelven a tener noticias de esta embarcación ni de ninguno de los 16 tripulantes que iban a bordo, incluido el patrón. ¿Sufrió el Montrove algún tipo de avería? ¿Colisionó con algo y se produjo una vía de agua que no pudieron solucionar? ¿Es posible que se hundiera sin que quedara nada a flote? Los periódicos calificaban el caso de auténtico misterio. La explicación de por qué desaparece un barco, eso, aguas más o menos tranquilas, poca velocidad, con lo cual si ve un barco incluso podría haber maniobrado, estos se vienen contra nosotros, pues te desvías de la ruta del otro. Pero es que es muy complicado encontrarle una explicación a decir por qué desaparece ese barco, porque una avería no te vas al fondo, no te hundes ahí
en medio del Atlántico sin dejar absolutamente nada, una llamada, un algo, un resto de algo. ¿Cómo es posible que no quede un chaleco salvavidas? Se empezó a temer que los marineros hubieran sido secuestrados o asesinados y que el barco hubiera sido hundido de forma controlada, o incluso que hubiera sido modificado, repintado y estuviera operando en cualquier punto del globo. Yo recuerdo sufrir muchísimo a las familias. Después, en fin, la gente se agarra un clavo ardiendo y se hablaba de que se iban a las Meigas o se iban a no sé dónde, yo no lo sé. Yo todo lo entendía porque yo entiendo, porque conozco y soy de la costa de Puerto de Mar y tengo gente en mi entorno, he navegado y sé evidentemente lo que supone, no que solo que te muera una persona, sino que desaparezca y que no sepa si está muerto ni está vivo. Nuestra misión y nuestro objetivo era descartar cosas. Entonces, como en el año 80, unos pocos años antes, había habido unos secuestros de unos barcos de Las Palmas que habían sido secuestrados por el Frente Polisario como mecanismo de presión, ¿no?, frente a lo que supuso, digamos, la anexión por parte de Marruecos de la parte del Sáhara, pues vamos a descartar que eso es así. Es decir, que no, el Frente Polisario no tiene nada que ver. Hubo un barco de bandera africana que fue secuestrado y asesinaron a toda la tripulación, pero aparecieron, digamos, el cuerpo del delito. Casi todos los desaparecidos eran de la localidad pontevedresa de Bueu. Allí la relación con el mar es muy estrecha y saben que cuando se sale a navegar siempre hay riesgo de no regresar. Hoy en día con los medios que hay pues es mucho más difícil que desaparezcas y que no dejes nada, porque están las radiobalizas también, que son obligatorias para embarcaciones que ya andan en aguas ya algo profundas. El barco se hunde, la radiobaliza salta automáticamente. No depende ya de la persona, del patrón del barco. Eso sale directamente a la superficie y emite su señal. El barco va a estar en esa zona. Tienes un punto donde buscar. A saber, tendremos un triángulo de las Bermudas por aquí también. En el puerto preguntamos a los pescadores. Muchos de ellos han trabajado en el Banco Canario Sahariano y nos confirman que hay algo realmente difícil de entender en el caso Montrove. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Perdonen que les moleste. Sí, dígame. Mire, estoy haciendo un reportaje sobre un barco que se hundió hace mucho tiempo, el Montrove. No sé si les suena a ustedes. Sí. Pues estábamos mirando a ver si había algún barco parecido. ¿Aquí no? No, eso anduvo en Canarias. Yo conocía personalmente a dos marineros. Sí, de los que desaparecieron allí. Fijos, sí. ¿Y qué es? Un cocinero y un marinero que era de aquí de Loureiro. Es que nadie se explica lo que pasó con ese barco. Es increíble, vamos. Algún rastro tenía que aparecer, un cadáver, algo, un rastro de un barco. Un aro salvavidas, un chaleco, cualquier cosa que puede tener un barco en alta mar, aunque no sea flotando, pues en el fondo del mar, algo. Y eso es una cosa que es un misterio, es que no apareció nada. Los vecinos de Bueu nos cuentan que los familiares de los marineros hace mucho que dejaron de hacer declaraciones. No quieren que se les haga más daño. Pero no desistimos y finalmente conseguimos localizar a Mercedes Pastoriza en el mercado donde trabaja. Su testimonio nos conmueve porque para ella parece no haber pasado el tiempo. Mi hermano José, el más viejo, de los cuatro era el más viejo. El más viejo en hombres, pues en otro hermano más pequeño. A las familias no se explicaron nunca explicaron. Se supo, después empezaron a hablar que, claro, que llevaban unas piezas para otro barco y que no se llegaron a entregar. Y al no entregar, ahí vino la duda y fue cuando empezó todo el mareamiento. Para adelante y para atrás, que los vieran aquí, que los vieran allá y no los vieron en ningún sitio. ¿Tienes una sensación de que esto no está cerrado? Yo para mí, mi hermano, lo digo siempre, que no está muerto. Puede ser que esté, pero para mí no, a mí no me entra a mí que mi hermano esté muerto. ¿Quién sabe?
Yo a mí a lo mejor que lo cogieran los piratas, que lo llevaran para alguna isla, es una cosa como si fuera de película, que le lavaran la cabeza y que no saben ni qué son ellos. Eso es lo que pienso yo. A veces sueño que llega por la puerta y digo yo, mi madre, ¿cómo cambiaste? Muchas noches sueño y veo que por la puerta aparece mi hermano. Puede que estén en un lugar lejano, en una isla, una historia de película. Les han lavado el cerebro y quizá ellos ya no saben ni quién son. Es curioso, ¿no? De los datos concretos, del trabajo de nuestro compañero Paco Pérez Caballero, a la emoción que viven los familiares, los que aún esperan. Gente absolutamente bragada, acostumbrada a la muerte en el agua, en el mar. La historia de Galicia es así. Pero sin embargo, cuando no hay sepultura, cuando no se sabe nada, empieza esta especie de desazón que dura casi 30 años. Yo creo que esa emoción ha sido compartida y muy especialmente por uno de nuestros invitados. Tenemos dos amigos de excepción aquí que nos van a aclarar muchas cosas o van a plantear hipótesis sobre este misterio de la mar en España, el Montrove, nuestro homenaje y nuestro recuerdo a esas personas que, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellas? José Manuel Muñiz es presidente de AETINAPE, Asociación Española de Titulados Náuticos y Pesqueros, y él, hemos visto en el reportaje, investigó, hizo gestiones concretas, incluso a nivel político, se metió a fondo para intentar descubrir el enigma que hay aquí, en el Montrove. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Iker. Qué impacto, ¿verdad? Cuando tú y yo estábamos ahora mismo viendo ese último testimonio, porque se pueden contar muchas cosas, pero ¡pum!, te encuentras a esa mujer en el mercado, ella no olvida y piensa que ha ocurrido algo que de alguna forma no le deja descansar en paz tampoco a la memoria de su hermano. Sin duda, yo creo que eso nos ha puesto la piel de gallina. Nos volvemos casi 30 años atrás, ¿no? Yo recuerdo el drama, estuve cerca de esa angustia terrible, esa terrible incertidumbre, cuando no tienes una noticia, porque si te dicen que evidentemente han aparecido los cuerpos, se confirma la peor de las noticias, que es la tragedia, tienes todo el proceso de dolor, y empiezas a remontar, porque la vida es así, por desgracia. Se cierra un círculo de alguna forma, ¿no? Así es. Mientras que eso nunca se ha cerrado, pasarán los años y naturalmente las generaciones se irán olvidando. Muchas de las actuales generaciones ni siquiera lo recuerdan, ya el caso Montrove. Para mí es importante, creo que para todos nosotros, hoy en este programa, tener ese recuerdo a los que han desaparecido y sobre todo un cariño especial y una solidaridad permanente con los familiares que yo creo que no lo van a olvidar durante el resto de su vida. Nos acompaña, y ustedes seguro que lo recuerdan porque estuvo en ese programa mítico ya sobre el Titanic. Yo decía, Elías, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Radiotelegrafista naval, fue jefe de comunicaciones de la base Juan Carlos I en la Antártida, es decir, una auténtica autoridad en la materia. Nos enseñó muchas cosas sobre el Titanic. Siempre que hablamos del mar y que hablamos de desgracia, de pérdida en el mar, quizá esta parte de ese tributo, ¿no? El mar da vida, pero también arranca de vez en cuando la vida, hay una enorme expectación. Y como siempre, Elías, y yo se lo agradezco muchísimo, además trae elementos que son cotidianos para él, pero nosotros desconocemos. Y lo primero, si me permites, Elías, es preguntarte qué es esto que traes aquí, porque creo que también tiene mucho que ver con la historia. Se menciona varias veces en el reportaje, y nosotros no lo entendemos, que el Montrove tenía que haber dejado una señal. Quizá esta señal, no lo sé, ¿no? Sí, esto es una radiobaliza. Además corresponde a la época, porque ahora evidentemente están transformadas y son mucho más pequeñas y también más eficaces, ¿no? Pero es exactamente igual que la que llevaba el Montrove. ¿Esto qué es, Elías? Para ignorantes como yo. Dicho así muy sencillo, esto va puesto en el costado del barco, en un sitio despejado, va dentro de una cápsula, que esto de tal manera que o bien manualmente la tiras al agua o la activas con la mano, una vez que está en el agua flota y se queda en esta posición vertical y empieza a emitir una señal que identifica al barco, en el concreto el distintivo de llamada. Si el barco se hunde, esa cápsula a los 5 metros por presión se abre, la radiobaliza emerge y se queda flotando y empieza a emitir. Y esto es lo que no hizo la baliza del Montrove. Por eso muchos marinos lo comentan como con extrañeza. ¿Tú qué opinas?
Pues es que son hipótesis. Entonces, lo ha dicho antes Muñiz y lo has repetido tú, a veces las cosas tienen que haber desgracias para que se tomen cartas en el asunto. Está claro que en aquellos años, en los 80, las inspecciones que se tenían que realizar a los barcos eran, digamos, papel mojado, en general. No digo, habría casos particulares, pero la verdad es que no eran inspecciones como se debían de hacer. El papel sí figuraban, pero a la hora de la verdad no eran tales. ¿Qué pasaba? Esta radiobaliza, creo recordar que en aquella época costaba del orden de entre 300.000 pesetas a $500.000 de pesetas. Que había muchos armadores que tenían 2 barcos, pero nada más que tenían una radiobaliza. No digo que fuera el caso del Montrove, estamos hablando pero que era algo, digamos, era algo habitual. Relativamente cotidiano, intentando explicar lo que ocurría. Cotidiano. ¿No? O sea, que el Montrove pudo ir sin radiobaliza. Puede ser uno de estos casos porque había no 1, ni 2, ni 3. Era muy manifiesto que los barcos, en la flota pesquera, en la mercante no pasaba, porque eran otras normas y otras historias, ¿no? Pero por desgracia en la flota pesquera era muy habitual que la radiobaliza circulara de mano en mano. Venía el inspector, como si fuera a pasar la ITV, ¿no? Sí, sí. Entonces, bien, esa es una hipótesis, que no digo que sea la del Montrove, es por buscar, ¿no? Otra, ¿qué pasaba? Bueno, pues que al patrón primero no se le aleccionaba debidamente de cómo funciona esto. Lo que sí sabía es que costaba mucho dinero, que estaba expuesta a un golpe de mar y que se la llevara. Y yo lo he visto, o sea, no estoy exagerando, lo he visto yo y mucha gente, y Muñiz probablemente también. Las he visto amarradas. Si la amarras, cuando se hunda el barco, no va a salir porque no va a zafarse. Vamos a abrir el debate y yo os preguntaría a los dos, ¿qué es lo más raro de este caso? ¿Por qué se ha quedado como icono del misterio de la desaparición? ¿O si hubo otras? Ya una opinión personal de ambos. Porque los marinos que han salido en el reportaje hablan de cómo no quedó nada. Imagino que las hipótesis son: otro barco lo embistió. Alucinante, ¿no? De película para los que estamos aquí, que igual en el mar esto ocurre. Los piratas de cualquier procedencia toman el barco, lo repintan e imagino, aniquilan, digo yo, a la tripulación, pero la constante es cómo no quedó nada. Yo decía una alusión al Titanic, ¿no? Del Titanic tenemos piezas, cosas, podemos mostrarlas. Del Montrove no hay nada. ¿Qué es lo más extraño, en vuestra opinión, de este caso? Lo más probable, a tenor un poco de lo que yo fui recibiendo, decir, es posible. Claro, ahí está el misterio. Pues el misterio es ese, si no estábamos aquí haciendo el programa. Pues la teoría, las dos teorías que la gente más, digamos, más se aferra, más íntimamente lo relaciona con esta desaparición, es o un hundimiento súbito, en una hora, digamos, de madrugada, de noche, que estuviese la tripulación en su gran mayoría descansando, pero súbito por un desplazamiento de la carga, una alteración del centro de gravedad. La gente que del mar sabe lo que es esto, y que a lo mejor no te da tiempo a la reacción porque la tripulación está descansando. Yo no sé qué es eso. Es el vuelco. Vemos el Titanic, claro, que se choca contra algo. Esto no es eso. Es el vuelco del barco. Es decir, el barco puede dar vuelta. Hay un desplazamiento de alguna carga que está trincada o mal trincada, o se ha desplazado súbitamente hacia un costado. Efectivamente, y está, digamos, en la obra muerta. Es decir, cuanto más hacia cubierta, y eso sí que hace alterar el metacentro, el estado de gravedad, y puede producir naturalmente la vuelta del vuelco del barco. Perfecto, y te agradezco mucho además, y vamos combinando. ¿Qué opinas tú, Elías, de esta posibilidad, por ejemplo? Siempre opiniones personales, porque yo me pregunto, ¿y por qué no se encontró nada a flote, no? Hombre, el mar siempre devuelve algo. Claro, es lo que... Siempre devuelve algo. Hay un caso mucho más difícil, que fue el castillo de Montjuïc. El castillo de Montjuïc se hundió en el Atlántico sin dejar ningún rastro. O sea, desapareció, y al cabo de un mes un pesquero encontró un chaleco salvavidas. Esas aguas, Elías, ¿qué pasaba en esas aguas en aquel momento? Creo que tú, y aunque sea brevemente, mientras veíamos el reportaje, comentabas 2 o 3 diapositivas impresionantes, ¿no? De cosas que habían pasado. Me refiero a, lo cuentas tú, ametrallamientos, secuestros. Vamos, ese mundo un poco hostil también estaba en aquel momento, ¿no? Hombre, la verdad es que era muy crudo aquellos momentos, en realidad, ¿no? Y ya están perfectamente datados. ¿Qué pasaba? Pues que en aquella época el Frente Polisario atacaba a nuestros pesqueros y mataba a nuestros pescadores. Esto es así. Casos concretos los hay, Elías. Casos concretos, pues tenemos el Cruz del Mar, que los pusieron de rodillas y los ametrallaron. 3 se salvaron, fueron recogidos por otro barco y fueron los que lo contaron.
¿Que fueran otras personas que se identificaban como del Polisario? No lo sé, pero los marineros que sobrevivieron dijeron que había sido el Polisario, que se identificaron. El Mencey de Abona, pues pasó lo mismo. Dinamitaron el barco y a los tripulantes aparecieron, los que fueron apareciendo con tiempo, aparecieron 3, uno a lo poco, otro enredado en una red, todos aparecieron maniatados y ahorcados. Esa era la situación que estábamos viviendo en la época. Yo no digo que fuere, sino simplemente... Sí, está claro, Elías, pero que tengamos... El ambiente. El ambiente. Entonces, pues, si tú vas en Galicia, yo en aquella época estaba en Canarias, muy a menudo, y el ambiente que se palpaba no era precisamente... Se dio tanta publicidad precisamente por eso. Pensemos que en esa época la patrullera Tagomago de la Armada Española fue atacada por el Frente Polisario. Eso está en la prensa y está en todas partes. Mataron a un cabo y a 2 marineros. Yo no digo que fuera, digo, como me has preguntado, que qué pasaba, había una sensibilidad. Sí, sí, por supuesto. Entonces, por el eso, momento sociológico. Bueno, dices, una hipótesis. ¿Y encajaría con esto? Porque tampoco aparecen cuerpos, ¿no? Pero es que ahí está. Dices, hasta el momento, ¿qué ataques se han hecho a los pesqueros españoles? Eran barcos artesanales, barcos de madera, barcos de 15, 16 metros. ¿Cómo se llama? El Montrove, estamos hablando de un barco de 300 y pico mil toneladas preparado para ir a pescar a Gran Sol. Sí, pero... Entonces, ese barco ya era codicioso, no era un barquito de madera. No, cuidado. Además, estamos hablando de hipótesis. Es que en el 79, 78 yo estaba allí, en esa zona. Yo estaba navegando allí, o sea, yo no estaba allí. Yo, personalmente en un barco, mandando un barco en el año 78 ninguno de los en el dos Banco Sahariano. Ninguno de los dos vamos a aclarar. ¿Y lo ves difícil esto? Y entonces, en esa época previa al Montrove, yo he estado allí. Y sí que se oían cosas anteriormente cuando fue el conflicto y tal. Pero yo quiero precisar una cosa. Por eso, a veces yo al menos pretendo medirme mucho. Mira, porque he llevado muchos palos. Pues, si no se trata de... quiero decir, yo llego a hablar con el Frente Polisario en Madrid, con los representantes del Frente Polisario, cuando empiezan estas cosas, de decir, puede ser que el barco haya sido secuestrado por el Frente Polisario, puede ser que el barco pueda haber sido secuestrado por unos piratas, haber cambiado la matrícula, la bandera, pintado y tal, y estar operando en actividades ilícitas en cualquier zona africana. Y estas cosas lo que estaban era añadiendo mayor crueldad a las familias, ¿no? Porque, claro, entraba el proceso de sospecha sobre la honradez de aquellos tripulantes, a ver si se han prestado a dedicarse a lo que no debían, que era pescar. Pero sería increíble abandonando a las familias, yéndose a otro mundo y no volviendo, claro, ¿no? Es que no tenía ningún sentido. Claro. Podían haber tenido, digamos, a una parte convencido, pero no a todos. Y es cuando empezamos, hay que ir por un proceso de descarte, de hipótesis, ¿no? De ese tipo de informaciones perversas, a mi juicio, y crueles. Y es cuando vamos a hablar con el embajador de Marruecos en España, cuando vamos a hablar con los representantes en España del Frente Polisario, nos ofrecen toda su solidaridad en presencia pues, del alcalde de la época de Bueu, del portavoz de las familias y de parte de los familiares. Nos reunimos, recuerdo, en el Hotel París, aquí en Madrid, con estos señores. Y ellos incluso ofrecieron, digamos, cualquier tipo de información que pudiesen, porque el barco podría estar, incluso se hablaba, de Ana, que el barco pudiese estar incluso pues varado en parte de la costa, ¿no? Llegando desde Marruecos, y se le pidió a estos políticos, a estas autoridades consulares y diplomáticas que trasladaran a sus gobiernos que hicieran una investigación en la costa para ver si aparecía algún rastro, ¿no?, del barco, pues un chaleco, un cadáver, o el mismo barco varado, en fin, por cualquier circunstancia, si había sido robado, secuestrado. Y todo eso quedó en nada. Es decir, lo que estaba pasando es que después, aquí, en torno a este asunto, pues aparecieron expertos de pacotilla, oportunistas, y gente que se dedicó a hacer la novela negra de una forma cruel, y yo creo que lo que estaba haciendo era pues un ataque terrible, brutal, a la situación dramática que estaban viviendo los familiares, que por cierto, después, ahí lo dijo al final uno de los testigos, una señora, en la plaza de Abastos, que ella lo veía todos los días, que lo estaba esperando por la puerta después de 30 años, pero cuando se habló de ir a echar las cartas, ¿no?, como se dice y tal, hasta la golfería, digamos,
de estos que se dedicaban a este negocio llegaron a intentar, seguramente, yo esos datos sé que parece que existieron, pero no tengo constancia. Se habla en la prensa, José Manuel, sin duda. Claro, de la angustia de las familias, no hay respuesta. Galicia, meigas, videntes, lo que sea, buscando la última solución, pero también generando, imagino, un estrés en esas familias, que eran muchas familias. Terrible. Terrible, porque además le creas esa persona que se agarra a un clavardiendo, que lo que quiere es oír lo que está deseando oír, pues lógicamente si alguien, cualquier golfa, pues se aprovecha de esa circunstancia y es tan miserable para sacarle el dinero y hacerle creer una teoría que no va a ninguna parte, pues de eso también ocurre. Por desgracia, José Manuel, en casi todas las grandes desapariciones en este país ha ocurrido lo mismo. Y con casos como el niño pintor de Málaga, el niño de Somosierra, desapariciones tierra adentro, los videntes echadores de cartas, adivinadores del futuro de 5 a 7, son los que han dejado a la familia no solo esquilmada, nosotros siempre lo hemos dicho, sino absolutamente desesperada, ¿no? Hay una cosa más, y este tema me parece apasionante. Elías, precisamente esa mujer, esa hermana de uno de los tripulantes del Montrove en la plaza de Abastos, decía algo que sí, suena a película. Dice, les han lavado el cerebro, están en alguna isla. Es decir, quizá no querer, por supuesto es lógico, ¿no?, pensar en que han matado a tu hermano, que nadie lo sabe, pero ¿sería posible? Yo te pregunto, como gran estudioso, ¿no?, del mundo de la Marina, ¿ha habido casos de marinos que hayan sido recluidos o lo normal era quitárselos del medio y, en hipótesis siempre digo, y coger el barco y reutilizarlo? Porque eso de que ellos no recuerden ni quiénes son, no sé si es que ha ocurrido en alguna ocasión y por eso hablan de eso. No sé, yo creo, vamos, yo no tengo conocimiento de eso, pero yo lo que me estoy limitando es precisamente para aclarar, pues aportar datos que son datos fríos y como los queramos denominar. Eso que acabas de decir tú, en efecto, es así, pero piensa que en el año 85, después, se ametralló al Junquito y a la patrullera Tagomago. En el 86, al pesquero Andes. Y más gordo todavía, al naviera Armas, que era un mercante del Puente Canario, lo ametrallaron en el 86. O sea que, simplemente decir, yo no estoy echando culpas a nadie, sino simplemente decir cuál era la situación. Perdona. ¿Qué pasaría, Elías? Es decir, ¿qué ha pasado con el Montrove? Para mí, creo que es la conclusión, una de las conclusiones del informe oficial, que se trabajó mucho en eso, aparte de las investigaciones paralelas como la que hizo Muñiz. Todo apunta a que ese barco, quienes fueran, subieron a bordo. Mataron a los tripulantes, por desgracia, y el barco pues lo cambiaron y está, pues eso ha pasado y pasó para llevarlos a... Y ese barco, Elías, el Montrove, remozado, reutilizado, cambiado, repintado, yo no sé cómo decirlo, sería, con toda la investigación que ha habido, sería inidentificable hoy. Pues sí, que variar un barco son 4 perras. Y además, insisto, que este barco era una joya allí. Quiero decir, este era un barco que no estaba, digamos, no era de la pesca artesanal. Era un barco preparado para gran sol, era un gran barco, como lo era el Moeche. Los barcos, los otros, la mayoría de la flota, eran barquitos de menos porte. Cuidado, que no es opinión mía, y además no es opinión de ahora, es opinión de los años 80, porque esto en el ámbito marino fue más que comentado aquí. El problema está en lo que dice Muñiz, el sufrimiento que continúa en esas familias, porque la incertidumbre, nadie les va a dar nunca una certeza. Porque de ser cierta esa hipótesis muy terrible, ¿no?, del ametrallamiento, del asesinato, como otros casos, ¿no es extraño también que no aparezca nada, ni un resto de los cuerpos, nada? Pues si les pones una piedra y los rastras, pues no pasa nada. Más allá, porque mire, cuando hay un secuestro de esa envergadura, como apunta... No, cuidado, yo no he apuntado. Perdona. No. De la hipótesis, ¿no? La hipótesis... Sí, las dos grandes hipótesis que has dibujado, ¿no? Cuando hay un secuestro hay un objetivo. O secuestro. Hay un objetivo y hay una demanda. Que no nos engañemos. Yo estoy trabajando con los temas de Somalia, con los secuestros del Índico. Por tanto, no tiene sentido que alguien secuestre un barco, es decir, mata a la tripulación, lleva tal, y no haga una demanda. Es que eso ya quedó descartado hace mucho tiempo. Porque cuando hay un secuestro del Cruz del Mar, hay un testigo, los han ametrallado porque no quieren que negocien acuerdos de pesca con nuestros recursos. Evidente. Y otra cosa que también hay que decir, y yo creo que es de justicia decirlo, que Marruecos en aquellos años utilizaba mucho a segmentos de sus servicios, digamos, secretos para hacer probablemente daño a la imagen del Frente Polisario. Con lo que dicen acciones de falsa bandera. Evidentemente, ¿no? Así es. Y entonces se le imputaban al Frente Polisario acciones
que no eran propiamente del Polisario, y aparecía gente que te decía que era del Polisario y tal, pero hay testigos, buques ametrallados, cadáveres y tal. Los Polisarios siempre lo han negado, solo en un caso creo que lo han reconocido. Por lo tanto, eso ya es política de cierto calado en la que yo no estoy preparado para entrar. Simplemente digo, cuando hay un secuestro de un barco, y no hace muchos meses, un compañero mío estuvo 5 meses en el desierto de Somalia secuestrado, el más largo de la historia de la mar, él y el contramaestre del barco, hay una demanda, o bien de dinero, o bien de canje de prisioneros, o bien de lo que sea, pero hay una demanda. No tiene ningún sentido que haya habido una cosa de este tipo, al menos se ha descartado porque no ha habido demanda ninguna. Es decir, y no es fácil un barco de 300, casi 400 toneladas de registro bruto esconderlo en cualquier sitio. Siempre hay posibilidades de que alguien lo vea, no lo sé. Es muy difícil, pero yo tampoco quiero descartarlo. Mi pregunta, José Manuel, es: ¿tú crees, con tu experiencia, que tendremos alguna noticia del Montrove? ¿Se resolverá en alguna ocasión este misterio de la mar? Yo lo he dicho a los pocos meses del siniestro, que no quería seguir hurgando en una herida que yo sabía que la especulación es, digamos, per se, va a ser per se, indefinida, o sea, infinita. O sea, vendrán nuestras próximas generaciones y si tratan del Montrove seguirán hablando. ¿Y qué habrá pasado con el Montrove? Pues yo os animo, Elías, José Manuel, a que un día hablemos de esos otros casos, porque como decíamos al principio, lo que pasa en la mar nos impacta, aunque no la conozcamos bien, nos impacta. Es como una especie de recuerdo de viejas historias, de la humanidad enfrentándose al mar y viviendo del mar también, ¿no? Pero ocurren ese tipo de dramas, y en este caso, cuando son tan misteriosos, qué menos, ¿no? Como periodistas tenemos que decir, oiga, no se olviden del Montrove. Ojalá estas familias reciban, de la forma que sea, alguna noticia, algún dato. Pero lo último que se hunde es la esperanza, ¿no? Te quiero precisar una cosa. Yo estoy convencido que tanto Elías Meana como yo estamos aquí no para introducir más confusión, ni el programa, al contrario. Estamos aquí, pues, intentando, y afortunadamente gracias a que tú lo has traído, que yo creo que es importante no olvidarse, porque el olvido de las tragedias puede llevarnos de alguna forma a repetirlas. Y en este sentido, los gobiernos, las administraciones, los poderes económicos inclusive, se creen que en el mar, al mar solo se va a buscar un beneficio, y al mar, pues al mar cobra duros tributos, que es la vida de las personas. Hay seres humanos, y por eso yo creo que estamos aquí, en el intento, pues más que nada, de que no se olvide, precisamente para, como homenaje a esos compañeros desaparecidos y a esos familiares. Pues te agradezco mucho, os agradezco a los dos, no tenemos más tiempo, Elías, la presencia. Hemos aprendido mucho, os invito a que un día contemos otras historias, pero quizás sí, el gran público es muy consciente de lo que se vive en la mar, lo que pasa en la mar y los misterios que siguen existiendo, de los que vosotros sois conocedores y expertos. Gracias a los dos, gracias por habernos traído el material, gracias por hacernos muy gráfica esta historia que sigue siendo, pues entre comillas, ¿no?, un expediente X marino de nuestro país. Gracias, de verdad, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Bueno. Continuamos, el Montrove fue noticia aquel 19 de julio del 84, sigue estando ahí, que no se olvide, pero ha habido otras de purísima actualidad, ahora mismo vamos con ellas, noticias de Cuarto Milenio. Esta semana comenzamos nuestro informativo en Egipto, donde un equipo de arqueólogos españoles ha hallado los enterramientos de 4 personajes pertenecientes a la élite de la 17ª dinastía. Los hallazgos se han realizado en la colina de Dra Abu el Naga, en Luxor, donde vivieron hace unos 3.550 años los principales dignatarios de la época. Uno de los grandes descubrimientos es el ajuar funerario del príncipe Ahmose Sapair, un heredero al trono egipcio que, a pesar de morir a los 4 o 5 años de edad, fue venerado como un santo. Los objetos encontrados son 8 estatuillas de madera que representan momias humanas que llevan inscrito el nombre del príncipe, un sarcófago de pequeño tamaño hecho de barro y otros 2 ataúdes de madera. Otra de las tumbas ha llamado la atención porque se encuentra en una pequeña capilla que se levanta frente a un pozo funerario que lleva hasta la cámara sepulcral. Pertenece a un personaje llamado Intef Moshe, que por los jeroglíficos se ha podido saber que era hijo de un rey. En Santa Cruz de Tenerife, una mujer ha sido detenida por maltrato animal y profanación de cadáveres. Los vecinos de Icot de los Vinos denunciaron a esta mujer, que decía ser santera y realizaba rituales de santería a altas horas de la madrugada.
Se realizaban una especie de misas donde se recitaban extraños cánticos y los nuevos adeptos eran cortados superficialmente con machetes y su sangre derramada sobre un altar en el que se disponían cabezas de diversos animales, vasijas con restos de huesos, flores y otros efectos. Además, los nuevos miembros, para recibir la protección de los espíritus, tenían que matar aves y hasta algún carnero y rociar con su sangre el altar, que era decorado con restos óseos humanos que habían sido profanados de un cementerio cercano. En Galicia, un barco pesquero capturó en sus redes unos fósiles que ahora se ha sabido que pertenecen a especies completamente desconocidas. Los marineros sacaron un extraño cráneo fosilizado que pertenece a un cetáceo, odontoceto, un primo lejano de los delfines que nadaba en las aguas atlánticas de la península ibérica hace 15 o 20 millones de años. Aquel fósil pescado por error abrió la puerta al descubrimiento de 3 cráneos más de cifio que se caracterizaban por tener un hocico pronunciado, podían sumergirse a 1000 metros de profundidad y medían de 4 a 10 metros de largo. Y acabamos introduciéndonos en el mundo de los sueños, porque un equipo de investigadores japoneses ha logrado descifrar parcialmente el contenido de estos. En el Instituto Internacional de Investigación de Telecomunicaciones Avanzadas de Kioto se ha creado un dispositivo que decodifica las imágenes que una persona observa durante la fase onírica. Para ello registran repetidamente la actividad cerebral de 3 personas durante la fase del sueño. Cuando aparecía en la pantalla de análisis una señal correspondiente a una fase de sueño, los científicos despertaban a los voluntarios y les preguntaban qué imágenes acababan de ver. Con ello hicieron una base de datos y la exploración de la actividad cerebral mediante resonancia magnética permitió saber qué imágenes veían las personas durante sus ensoñaciones. Y ahora, si esto les ha parecido curioso, nos vamos a nuestro mundo insólito. Si viajan a Tokio, vayan a su acuario. ¿Por qué? Porque tiene el único pez en el mundo cuya sangre no es roja. Es sangre transparente. ¿Y por qué? Porque carece de hemoglobina, que es la que da ese color rojizo. Tienen 2 ejemplares, un macho y una hembra. Y creen que han podido criar porque son los únicos que se encuentran en un acuario. Viven a 1000 metros de profundidad en el Antártico. Fíjense qué curiosos y únicos son estos peces, cómo es la naturaleza. Y nos vamos con Obama. Ya saben todo el follón que hay Estados Unidos, Corea. Bueno, pues ahora 1 de cada 4 estadounidenses cree que Obama es el anticristo. Sí, que viene directamente de los infiernos para hacer el mal y que está dentro de él, que es el mismo demonio. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que no es para tanto. Y si van a realizar un vuelo, tengan cuidado con la persona que se sienta al lado. Y miren por qué lo digo. Un vuelo que va de Panamá a Puerto Príncipe, Haití. Una especie de señor que va ataviado de una manera un tanto peculiar. Bueno, no llamaría mucho la atención si no fuera porque en medio del vuelo se da la voz de alarma, empieza a oler amoníaco, creen que hay una bomba, pero no es una bomba. Resulta que este señor era chamán y uno de sus potingues se rompió en pleno vuelo y tuvieron que ir las fuerzas de seguridad, los antidisturbios, los que quitan las bombas y todo por unos pocos ungüentos que llevaba este hombre para realizar sus rituales. Y ahora nos vamos con la España mágica. En nuestro país hay cientos de pinturas que están aún por descubrir. Nuestro equipo ha descubierto algunas de ellas. Hace unas semanas nuestro compañero Nacho Ares tuvo la fortuna, la suerte, quién sabe si el destino le empujó a hacer lo que hizo, de encontrarse con un secreto guardado en una iglesia. Lo van a ver, como si transcurriese en tiempo real, metiendo la cámara pequeña por detrás de un retablo. Y es que yo creo que esto es un símbolo, una metáfora. ¿Por qué? Porque detrás de la realidad, de lo que parece real, existe un mundo de misterios, de enigmas que están al otro lado, en la tramoya. Bien, vamos a vivirlo y además vamos a aprovechar este hallazgo de una pintura que no veía la luz hace siglos en León para ir a otras iglesias españolas donde hay eso, misterio, tiniebla, código desconocido que quiere decirnos algo. Vamos a quitar la cal del tiempo para verlo con nuestros propios ojos. Cuarto milenio descubrió tras el retablo de la iglesia de Santiago
en la localidad leonesa de Chana de Somoza, unas pinturas que llevaban ocultas más de 4 siglos. Nuestra cámara reveló la presencia de una enorme imagen de Santiago vestido de peregrino, portando el tradicional cayado y un misterioso libro en la otra mano, quizá el Códice Calixtino. Este nuevo hallazgo confirma las sospechas que nacieron hace años. Toda la iglesia está cubierta de vistosas pinturas, ahora ocultas bajo una densa capa de cal. Hace años, también en Chana de Somoza, al pie del misterioso monte Teleno, el paso del tiempo provocó el desprendimiento de varios trozos del recubrimiento. El resultado fue sorprendente. 2 demonios vieron de pronto la luz acompañados de un misterioso nombre: Hermógenes. Puede ser, pero no lo sabemos hasta que no descubramos toda la cal que lo cubre, porque solo se ve, una imagen del demonio allí, un rostro, una cara. Uno de los pasajes de esa vida sería el pasaje del mago Hermógenes, que era un mago que estaba en Jerusalén, que fue utilizado por los judíos para atraer al apóstol Santiago hacia el paganismo, digamos, y lógicamente falló, le mandó a unos demonios que lo trajesen encadenado. Siendo al revés, el apóstol Santiago convenció a los demonios de que realmente trajesen al mago Hermógenes hacia su presencia. Los misterios de Chana de Somoza no se quedan en la propia historia de Santiago y sus pinturas. En la espadaña podemos ver una cruz de piedra, única en toda la cristiandad. Se trata, según algunos investigadores, del símbolo de una tradición pagana hoy olvidada. Es una cruz, digamos, en roca, con un aspecto que no se parece nada a una cruz. Entonces, la leyenda dice que puede ser una representación de un águila de las legiones romanas. No es extraño. Las iglesias nos ocultan algo. Desde hace siglos guardan silencio, negándose a desvelar sus secretos más ocultos. Muros cubiertos con varias capas de cal esconden pinturas sorprendentes que solamente la casualidad o la pericia de los estudiosos han conseguido sacar de nuevo a la luz. Lo hemos experimentado en más obras, que detrás de los retablos y detrás de la cal, de la pintura de las iglesias, hay escenas evangélicas. Hace pocos meses, la iglesia de Gordaliza del Pino, también en León, desvelaba el penúltimo ejemplo de esta apasionante búsqueda. Un misterioso caballero con armadura del siglo XV, del que todavía no se conoce nombre ni significado. Al adecentar un poco ese retablo, juntamente con el restaurador, ya vimos que había pues una pintura detrás de ese retablo y decidimos pues sacarla a la luz. Un elemento exclusivamente militar, sin ningún motivo, digamos, religioso, pues es un poco curioso. Al no haber estos elementos religiosos que te comento, esa puede ser una de las posibilidades, que sea la tumba del personaje que se encuentra aquí. El ejemplo del caballero de Gordaliza del Pino es solo uno más. En los siglos XVI y XVII, las paredes de muchas iglesias de la comarca fueron cubiertas de cal, con la ingenua idea de que así resistirían los funestos ataques de la peste. Después, el silencio. Y para proteger el lugar sagrado, en muchos casos se cubrieron los muros con macabros talismanes. En esta época, cuando las azotaban pues las pestes, la religión se mezclaba un poco con la magia, el esoterismo y demás, ¿no? Pues puede ser como un modelo, hacer algo relacionado con la muerte, relacionado con la cruz, que es vida, para poder apartar las pestes o las enfermedades en el pueblo.
Las pinturas conservadas en el corazón de los muros de las iglesias ya no cuidan de los fieles. La magia del templo como amuleto protector ancestral se ha perdido. La peste y la muerte lo cubrieron todo. Siguiendo la senda de tantos maestros, en busca de viejos códigos, nos marchamos en un viaje, en un camino hacia la España mágica y eterna. Y hablando de camino, sí, una sorpresa en el camino es la que surgió ante nuestras cámaras. No ante las cámaras, digamos, profesionales, las cámaras que, por ejemplo, ahora mismo nos enfocan para que llegue la señal a todos ustedes. No. Ocurrió, Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. ¿Con ese que tienes ahí? Y si no fuese por esa cámara, no tendríamos ahora mismo el hallazgo del extraño Santiago con su libro, quizá el Códice Calistino, oculto y en pleno camino, además. Desde luego que sí. Hay que fijarse un poco en el pequeño tamaño de la cámara para ver la estrechez del hueco por el que tuve que introducirla, y iluminándome con una de las lámparas poder descubrir lo que había dentro. Yo recuerdo de una manera muy viva, porque yo sí que podía ver un poquito la pantalla, ¿no?, de lo que estaba registrando en aquel momento, y ver el cayado del Santiago, e incluso me dio tiempo a leer un poco la inscripción Jacob, Santiago, ¿no? Y ¿ese momento que sientes, Nacho? Pues una emoción... Vamos a recordar en el plasma ese instante. Una emoción muy grande, ¿no? Porque Juan Carlos Campos, un investigador local, que estuve hablando por la mañana con él en Astorga, él me intuyó ya la posibilidad de que detrás de ese retablo hubiera pinturas, porque si nos fijamos en la parte izquierda, la iglesia ha sido encalada totalmente, menos vemos ahí perfectamente que comienza una inscripción. Claro, es que eso que ahora vemos tan claro, no está tan claro, esto es detrás del retablo, ¿no? Y bueno, este momento, Nacho, por favor, cuéntame este momento. Yo pedí permiso para quitar la mesa que había en el lateral del retablo, coloqué una silla, me subí a él. Hay que tener mucho cuidado porque el retablo está en una condición muy buena de conservación. Introduje el brazo todo lo que pude y esa fue mi sorpresa, ¿no? Oye, ¿tamaño de Santiago, por cierto? Pues yo lo calculo unos 3-4 metros de alto. Se ve perfectamente en el vídeo que en la inscripción hay un texto que sigue por la parte derecha de la cabecera de la iglesia, y lo más importante de todo es que es una pintura que lleva ahí desde el siglo XVII sin que nadie hasta ahora la hubiera visto, ¿no?, que es quizás lo más sorprendente. Y vemos elementos lógicos del propio Santiago, la calabaza y el libro, que eso quizás no sea tan habitual, que puede conectar directamente con el célebre libro robado en su día de tampoco, el Códice Calistino, y recuperado después. Pues tiene todos los visos de que así sea, porque en las otras partes de la iglesia en donde han aparecido pinturas, a la derecha de la cabecera de la iglesia, con los demonios y la inscripción de Hermógenes, se recrean escenas que hacen precisamente referencia al Codex Calistinus, La propia pose, la propia imagen de Santiago como peregrino nos está dando quizás unas claves para entender un poco el enigma. Desde luego es una sensación sorprendente, ¿no?, el hecho de encontrarse ante algo que ha estado oculto durante tantos siglos, con referencias a tradiciones centenarias que hasta prácticamente hace unas semanas pues nadie conocía. El diablo, y claro, vamos a ver más diablos, va a ser un viaje también un poco diabólico, ¿no?, entre el divino y el diabólico, pero ahí se ve perfectamente el grosor del encalado. Y hay una cosa muy interesante, Nacho, que tú sentiste en ese momento, es que se había neutralizado, y esto sí que yo creo que es la gran enseñanza, neutralizado el código, el anima mundi de la Iglesia, el poder de la Iglesia establecido de una forma, con unos parámetros concretos, con un poder concreto. Claro, cuando se encala, cuando se redecora, por decirlo de alguna forma muy poco adecuada, eso ya varía. Se neutraliza y se pierde. Nosotros visitamos ahora las iglesias como el que entra en una tapicería a ver objetos artísticos y aislados. Totalmente, o sea, y descontextualizados. Se pierde la esencia del significado de esas pinturas, de por qué estaban colocadas precisamente ahí, porque no dejan de ser amuletos que protegen
y refuerzan un poco la magia de todo aquel que va hasta un lugar de estas características. Siempre hablamos del cristianismo como, bueno, pues la ortodoxia. Sin embargo, hay infinidad de aspectos que nos unen a tradiciones heterodoxas, paganas, mistéricas, y que, por desgracia, hechos como este de encalar la iglesia ha hecho que toda esta tradición, esa manera de vincular la persona con el edificio, con ese amuleto mágico, se haya perdido para siempre. Oye, una cosa más, Nacho, antes de hacer el viaje, ¿cómo se quedan? No, es decir, ¿cómo se quedan las personas cuando estáis ahí y descubrís algo ante los parroquianos, ¿no?, de ese pequeñísimo pueblo de Chana de Somoza? Salen, lo mostramos en su día en toda la prensa, cosa que a mí me llena de orgullo, ¿no?, lo de Nacho Ares como descubridor de una cosa de siglos, pero hay algo más, es que hay algo de tradición y maldición, rito en este lugar concreto. En efecto, la imagen del retablo, la imagen central, es la advocación de la iglesia de Santiago. Me contaba Juan Carlos Campos que tiene una leyenda de cierto toque de maldición detrás, ¿no? Porque siempre que se ha sacado en procesión ha caído un diluvio universal, podríamos decirlo así, destrozando las cosechas. Y desde hace muchos años no se saca, precisamente por miedo a esas lluvias, ¿no? Cada vez que salía de su iglesia... Para restaurar esas pinturas que hemos descubierto hay que retirar el retablo. Y seguramente creará más de cierto resquemor, ¿no?, en este sentido. Lógicamente a los parroquianos les ha entusiasmado la idea, ¿no? José Manuel Sutil, el párroco que es archivero de Astorga, o quien quiero dar aquí las gracias por las facilidades que nos dieron en todo momento para la grabación. Astorga, madre mía, con una de las vírgenes románicas más bonitas del mundo. Y además, esta iglesia a los pies del monte Teleno, uno de los lugares más misteriosos, mágicos, telúricos de toda la maragatería, ¿no? Pues estas pinturas, como digo, han quedado ahí, han permanecido ahí durante siglos, y no sabemos ahora cuándo podrán ser redescubiertas, porque a la izquierda está Jacobo, está Santiago, a la derecha seguramente tiene que haber otras escenas de la vida del santo. Maravilloso. El hallazgo de Nacho nos proporciona, como siempre, la pista para rodar y rodar. Y yo recuerdo, Carmen, ¿te acuerdas? Hace ya muchos años, rodando por ese puerto de Orduña maravilloso. Yo acabo de terminar Le voy a contar cómo fue, ¿no? Porque acabo de terminar mi única novela, mi estrambótica y extraña única novela, que tenía que ver con el Bosco. Inencontrable. Entonces, ¿qué ocurre? Que justo el día que entrego la novela, me acuerdo como si fuese hoy, tú te acuerdas también, recibo un sobre. Es que son las sincronicidades que... El día que termino la novela recibo un sobre donde vienen unas fotos de estas que se pusieron de moda en cierto momento, apaisadas, foto digital, diciendo en un pequeño pueblo de Álava, ya en los confines casi de Vizcaya, y en esa zona maravillosa donde ya enseguida empieza una región mágica y griálica donde las haya, han aparecido unas pinturas escondidas durante siglos que son propias del Bosco. Son un jardín de las delicias, entre comillas, a nivel popular, extrañísimo. Allí que nos fuimos había mucho secreto. Hablamos de Arcíniga. Arcíniga, un lugar donde en su santuario, en el santuario de la Virgen de la Encina, se descubrieron estas pinturas. Y decía antes, Nacho, lo del retablo. Gracias a esos retablos se han mantenido estas pinturas, porque la mayoría desaparecen con esos encalados tras encalados. Al final, las pinturas van desapareciendo. El retablo fue un poco la envoltura que las protegió en el tiempo. Aquí ocurrió lo mismo. Se cree que había muchísimas más pinturas y tan solo se han conservado estas que parecen pertenecer al juicio final. Como bien decía Siker, tienen algunas figuras bosquianas. Por ejemplo, una cabeza con dos piernas, que también puede ser lo que se llama la grilla. La grilla era ese personaje extraño que estaba a las puertas del infierno para ver quién entraba o quién salía de él. En el juicio final vemos, aunque no tiene cabeza, un gran Pantocrátor que está en la escena principal. Es mucho más grande que las demás figuras. A su lado están, un poco más abajo, la Virgen y San Juan Bautista. Y luego hay toda una línea de personas que parecen estar saliendo. Son los resucitados, los que salen de las tumbas. Tumbas en el cielo y en el suelo. Es una cosa... Exactamente. El juicio final estaría dividido como en tres partes. La parte de arriba, que sería la celestial, aunque vemos que Jesús en uno de los lados tiene una espada que apunta hacia abajo, hacia los pecadores. Luego estaría la parte intermedia, que sería esta resurrección, y los han datado como si tuvieran 30 y pico años, la edad a la que murió Jesús. Tiene sus connotaciones religiosas. Y luego estaría la parte inferior, que sería la parte del infierno.
Vemos incluso que hay varias mujeres, las mujeres en esa época estaban muy mal vistas por la Iglesia y eran las que traían todos los pecados. Bueno, hay varias mujeres desnudas que están subidas encima de algunos animales, Claro, y algunas esto es cabalgaduras. La misma escena, si la vemos, porque yo no he visto muchas escenas de este tipo, la misma del Jardín de las Delicias, Sí. esa especie de círculo faunístico, diabólico, extraño, o según los adamitas, ojo, a los que pertenecía, dicen el Bosco, la imagen del paraíso perdido, de alguna manera. Bueno, pues estas representarían al orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la ira, la envidia y la pereza. Esa sería la representación de esas mujeres que van en pecados cabalgaduras diferentes. Una vemos que es como una especie de león. Hay algunas que se han perdido incluso la cabeza del animal porque las pinturas pues tienen que restaurarlas porque están en muy mal estado. Y luego vemos también el infierno se representaba de dos maneras, o mediante unas ollas tremendas donde los cuerpos empezaban a quemarse o mediante las bocas del infierno. En este caso son las ollas donde los pecadores, los que ya han cometido esos pecados, las almas, si vemos también arriba en la parte izquierda, son pesadas. Entonces, las almas que su peso es más la maldad caen directamente a esas ollas infernales y allí parecen quemarse para siempre. Hay que imaginar la sorpresa de los parroquianos que descubrieron una auténtica joya, porque es así, pictórica, mural, un elemento de un arte antiquísimo, pero, claro, por otro lado, era tan raro lo que salía ahí y se acopla tanto, incluso decían algunos especialistas, a los credos bosquianos, espíritu libre, adamitas, sectas de su tiempo en el cristianismo, que tenían un extraño credo, ¿no? Por el pecado hacia Dios y el intento de vuelta al mundo de Adán, precisamente al mundo del inicio, y que en el norte de España, ojo, porque esto no es casualidad, tuvieron su influencia, por ejemplo, en Durango, los herejes de Durango, seguidores del libre espíritu, de estas conductas que en España tuvieron su arraigo y que luego fueron mitigadas a veces, ¿no?, con la muerte. Ahí queda el testimonio de algo que no acabamos de entender muy bien y que estaba en iglesias españolas. Pero es que en iglesias españolas, cuando se quita esa cal del tiempo y esa cal, a veces hay que decirlo, del racionalismo, surgen cosas curiosísimas. Por ejemplo, lo veíamos en el reportaje, aunque sea muy brevemente, porque hay sorpresa, Gordaliza. Esta es la noticia que nos hace ir tras ella. Y además nuestro compañero Javier Sierras, quien nos da la primera pista, Diario de León, se ha descubierto una pintura de un guerrero, la hemos visto, impresionante también, pero resulta que en esa misma iglesia, zona Maragata, zona de magia, resulta, Nacho, que hay otras pinturas que hace unos 15 años se descubren y que nos llevan a ese mundo de las bocas del infierno y del mal representado casi también, ¿no?, en los frescos. Sí, como comentaba ahora Carmen, las imágenes que hemos visto de ese juicio final, lo que nos hace ver perfectamente es un poco la pluralidad, diferentes opiniones, diferentes formas de ver e interpretar el cristianismo, los evangelios, ¿no? En Gordaliza del Pino encontraron a finales de los años 90 también una imagen similar, un juicio del Fino en donde un juicio final en donde se puede ver perfectamente uno de los argumentos que muchos investigadores etiquetan, que es la pastoral del miedo, que a mí me parece una etiqueta terrible para intentar explicar cuál es la razón de por qué en muchas iglesias románicas, hay que pensar que estamos hablando de pinturas de los siglos XII, XIII, XIV, XV más o menos, en todas ellas siempre aparecen elementos terribles, ¿no? Aquí en Gordaliza del Pino vemos ese juicio final con los demonios, cómo aquellos pecadores van a acabar sus días en la más absoluta nada, es decir, totalmente desorientado de ese paraíso que en teoría al que vamos todos un poco abocados. Hay que pensar una cosa, en aquella época nadie sabía leer, muy poca gente sabía leer. Qué impacto, ¿no? Sí que sabían leer las imágenes, cosa, como decíamos antes, que hoy hemos perdido. Y este elemento tan singular es lo que le daba fuerza a estas escenas del juicio final, sobre todo en donde la gente veía un poco su propio futuro, como si estuvieran viendo a través de una bola de cristal cuál era el devenir de los acontecimientos de su vida si no se comportaban de una manera u otra. Esta pastoral del miedo, esta manera de la letra con sangre entra, ¿no?, por así decirlo, podríamos comentarlo en este sentido. Si no actúas bien, si no obras bien, esto es lo que te vas a encontrar, es quizás el común denominador en este tipo de escenas. Tú lo has dicho antes, Nacho, ahora vemos las iglesias con un concepto artístico, desde luego, y lo hemos comentado en este programa más de una vez, no con la perspectiva mental del hombre y mujer de la época, o niño de la época. ¿Se imaginan al niño de la época?
observando estas pinturas en un mundo sin luz, agua corriente, sin los estímulos visuales de ahora? ¿Se los imaginan observando estas plasmaciones de otro mundo, otro espejo que se ponía ahí hacia el más allá? Eran espejos hacia el más allá. Y, por otro lado, imaginamos, insisto de nuevo en el concepto muy importante, eso con ciertos cánticos. Bueno, eso tenía que cobrar una vida a veces estremecedora. Sigue habiendo hallazgos, esto es muy bonito. De repente una obra, como ocurre en los casos de misterio que tantas veces contamos, ¿no? Hay una obra y luego empiezan a pasar cosas raras. Aquí la cosa rara es el arte secreto, la pintura secreta oculta. Ocurrió en Ciudad Real, nos lo mandaba rápidamente, lo recordaba nuestro compañero Javier Pérez Campos, y queremos analizarlo también, porque esto a mí me sorprende. En un lugar fundamental, una bestia. ¿Qué bestia? En un lugar fundamental que sería la iglesia de Santiago, en este caso, es una construcción del siglo XIII y se hacen obras de restauración entre 1985 y 1989. Es entonces cuando en el ábside descubren una especie de dragón con 7 cabezas. Es una cosa extrañísima, Iker, porque además justo en el medio, entre todos los dragones que salen además junto con el ábside, parece que están, ahí está, que está pensado además esas aristas para colocar cada una de las cabezas. Hay un escudo, ahí lo tenemos, una especie de castillo, no sabemos si una concha de las que utilizan los peregrinos, y ahí están las 7 cabezas que se atribuyen al Apocalipsis. Y además el efecto del propio nervio del ábside es como la boca saliente, son efectos tridimensionales de la antigüedad, ¿no? La lengua, ¿no?, que se proyecta casi retráctil a través de las fauces abiertas de esas bestias increíbles. Pero es rarísimo porque en ningún templo se ha visto en los ábsides que conozcamos. De esa forma, yo he visto poco, desde luego. Yo he visto poco, pero como siempre puedo estar equivocado, así que pedimos la información. ¿Qué te parece, Carmen? Yo creo que sí, me llamaría la atención para ver si... Nos gustaría mucho que nos plantearan ustedes hallazgos y secretos de sus iglesias, de sus lugares de poder. Tenemos que redescubrirlos. Nuestra misión es volver a mirar con otros ojos los secretos de nuestra tierra, las imágenes de nuestra tierra. Comprenderlas ya, eso es más difícil. Pero qué bonito, qué curioso este Leviatán o esta bestia del Apocalipsis, si es eso, en este ábside de una iglesia de Santiago en Ciudad Real. Álava, que en cuanto a pintura románica no es hacer patria, pero es que es un lugar excepcional. Nacho nos traía hace un tiempo el extrañísimo código de Alaiza, ¿se acuerdan? Que luego además, bueno, me he enterado, Nacho, y esto es muy bonito, que está viendo, a raíz de todo ese impacto, gracias al reportaje, lo comentábamos aquí, rutas para ver en Alaiza el misterio, y nos parece emocionante, gracias a esas personas que, bueno, creen que todo esto hay que conservarlo y hay que leerlo y hay que intentar meterse no en la dinámica de ver la tapicería que decía Nacho, sino en la de meterse a ver el misterio que existe. Vámonos a Gaceo. ¿Cuántas veces he estado yo de niño en esa iglesia? Y ahí, y claro, no me enteraba de nada, y ahora sí que me entero, ¿no? Me entero de la magia, el misterio y unas pinturas únicas en el mundo y que también provocan una sorpresa enorme. Nacho, cuéntanos. Sí, en Alaiza, cuando se descubrieron las pinturas bajo capas de cal, se encontraron elementos que no tendrían que estar ahí, como ese dragón también en Ciudad Real. Aquí sí que encontramos iconografía que sí debería esperarse en el ábside de una iglesia románica, en este caso del siglo XIII. Sin embargo, nos encontramos otra vez con lo más terrible que es esa pastoral del miedo, esos argumentos terroríficos de cómo podía acabar una persona si cometía una serie de pecados o no actuaba siguiendo las pautas que marcaba la religión. Aquí encontramos... Permite, Nacho, qué maravilla, las pinturas de Gaceo son algo... es decir, si estuviesen en Nueva York con los frescos, como en los cloisters, como ocurre, serían de nivel mundial, de lo mejor del mundo. Ahí vemos la boca del infierno con las ánimas, me parece impresionante, ¿no? Y ese pesaje de las almas en las que el diablo está... tirando para abajo para que pese más el mal que el bien. El arcángel San Miguel, cuéntanos un poco, Nacho, pero yo creo que todo el templo es un mapa del misterio, que cómo podía funcionar en la época. Ya hemos visto ahí la caldera, ¿no?, con todos los pecadores, que en este caso ella también lo adelantaba, son mujeres las que hay dentro de la caldera, ¿no? Y son en definitiva elementos que nos acercan un poco a esa visión tan sórdida de la vida cotidiana de hace prácticamente 1000 años, y el miedo que generaban
Porque claro, vemos aquí una imagen del Mira, Leviatán metiéndose dentro de la boca del Leviatán, boca del infierno, los organismos, a veces pulmones, tráqueas, observándose en esos ni muertos ni vivos, ¿no?, que están en la interfase del purgatorio. Es increíble. Y personas pertenecientes a cualquier tipo de clase social, porque vemos pastores, vemos clérigos, vemos reyes, es decir, todos tenemos que rendir cuentas al final de nuestros días en ese juicio final en el que será pesada nuestra alma. Una vez más, conectamos con antiguas tradiciones milenarias que vienen de Oriente, en este caso de Egipto, el pesaje de las almas que ya leemos en el libro de los muertos. Y que se puede casi comparar, es casi como un cálculo. Totalmente, y que de una manera solapada ha llegado hasta nosotros a través de la tradición del románico. Antes, recuerdo un poco lo que decíamos antes, hablamos del cristianismo como la heterodoxia, y sin embargo está formada, está construida como si fuera un puzzle de figuras y de piezas con elementos de otras tradiciones milenarias realmente sorprendentes. Qué fascinante, Gaceo. Y esto estaba también bajo capas de cal. O sea, esto alguien lo había encalado, ¿no? Nos ha contado Nacho en el reportaje, en ocasiones la peste, el miedo a la enfermedad, obligó, ¿no?, a la cal parecía la única forma de combatir a las fuerzas infecciosas, ¿no? Pero claro, tapar esto durante siglos y que aparezca en 1967, o sea, prácticamente mientras el hombre ponía el pie en la luna, en Gaceo se descubría, en pleno corazón de Álava, este mundo del pasado, que es como un espejo, decíamos antes, del más allá. Decía un libro que me está a mí apasionando, Patrick Harpur, uno de los grandes filósofos, Tradición oculta del alma, o sea, Biblia total para el pensamiento mágico, que no sabemos por qué, pero hay obras de arte, creo que estas, que tienen alma, ánima, que no son cosas muertas, que parecen todavía irradiar, latir, y que nosotros podemos conectar con ellas. No es un cuadro plano, es algo que parece, por momentos, vivo, si uno lo mira con los ojos adecuados, con los ojos internos, con esos ojos que tenemos poco acostumbrados, ¿no? Hay que pensar, Iker, que todas estas pinturas comienzan a taparse sobre todo en el siglo XVII, XVI, cuando el Renacimiento y sobre todo el racionalismo en el XVII y en el XVIII lo que hace es aniquilar y decapitar la antigua tradición, toda esa magia, ese misterio, y estas pinturas supuestamente las encalaban para acabar con la peste y en realidad lo que estaban era matando el edificio y crear más problemas de los que había. Qué interesante, Nacho, porque precisamente en ese libro viene algo de eso también, ¿no? Esa llegada del racionalismo y ese querer huir de todo lo que no es controlable, no es físico, pero que sin duda late muy potentemente, y ojalá, ¿verdad?, lancemos esa posibilidad. Arciénaga, Gaceo, Ciudad Real, Gordaliza, Chana de Somoza, recomendaciones de Cuarto Milenio, que siempre apuesta por la España mágica. Estos son tesoros que quedarán inmortales por descubrir, ¿no?, detrás de tantos retablos de nuestro país. Ha sido un viaje maravilloso, breve, podíamos estar toda la noche hablando de esto. Muchísimas gracias, Nacho, como siempre. Por cierto, enorme éxito, La tumba perdida, bestseller, ya con el sello. Bueno, Nacho, estás imparable, amigo. Gracias por seguir descubriendo la España mágica. Nos vamos a otras cosas. Bueno, tengo un programa en Videoteca maravilloso. Un programa que tú esperabas hace tiempo. Sí, yo esperaba ver a Enrique de Vicente. Enrique de Vicente, presentador y director. Sí. Yo admiro más a Enrique a partir de ahora. Lo vamos a contar en la Videoteca. Y es que muchas de las emisiones que volvemos a resucitar aquí en la Videoteca, yo no las viví. Pertenecen a los años 70, incluso algunas más antiguas, y claro, no he estado delante de la pantalla, pero en este caso todo cambia, porque ya me dedicaba yo a esto de buscar los misterios. Hablamos de 1991 y de pronto en la televisión autonómica, en Telemadrid, aparece un programa rompedor donde los haya. Un programa monográfico sobre misterios, que ya era una novedad. Madrid Mágico. Y yo espero ir poniendo fragmentos en diferentes semanas, pues de las cosas que ocurrían ahí, porque realmente ahora viéndolo con los ojos de 22 años después, descubre uno auténticas innovaciones. Algunas, bueno, casi psicodélicas, otras con testimonios y con elementos realmente profundos, innovadores y también rotundos en el ámbito del misterio. Dirigía y presentaba Enrique de Vicente, con la ayuda de un clásico de la televisión de los años 90, Ángel García. Y entre ambos, pues la sensación de que Madrid era capital, Madrid iba a tener un papel muy importante, además,
como capital europea de la cultura, y que había que mostrar todo eso que habitualmente no se cuenta. La tradición, la leyenda, el esoterismo, el ocultismo, la simbología, los casos extraños. Bueno, y casos y casas fueron desfilando por este programa. Algún día les contaré las soberbias presentaciones de Enrique, diferentes a todo lo que se ha hecho, y además con un toque un poco propio de Chicho Ibáñez Serrador. Todos estamos en deuda con el maestro Chicho, desde luego, y todos en nuestra forma de presentar, imbuidos e influenciados por sus historias para no dormir, evidentemente intentamos, ¿no?, hacer algo similar, sin llegar, por supuesto. Pero Enrique tenía su propio estilo, su propia forma, y iba salpimentando esa, digamos, noche de misterios en Telemadrid. Se emitía los viernes con casos impresionantes. Por ejemplo, ¿se imaginan a grandes del periodismo español contando a las claras sus experiencias con la Ouija? Experiencias de verdad que hay que escuchar, hay que revivir. Les hablo, por ejemplo, de Julio César Iglesias. No hace falta ninguna presentación, ¿no? Uno de los grandes del periodismo en nuestro país. Pues bueno, en el propio estudio de radio comentaba algo que era desconocido para la mayoría: cómo pertenecía a un grupo de investigación casi científica con universitarios, y que tuvo enormes sorpresas con la Ouija. Vamos, que le cogí un poco de respeto a eso del tablero y las letras y el vaso. Pero que lo cuente él en Madrid Mágico. Yo practiqué la Ouija durante unos 10 años, aunque si la palabra no fuera demasiado gruesa debería decir investigué el fenómeno de la Ouija durante 10 años. Experiencias interesantes hubo muchas y muy variadas. Se superpusieron, por ejemplo, fenómenos o hechos paranormales en nuestras vidas, y así, por ejemplo, hubo premoniciones que se contenían en mensajes que se nos daban. Sucesos de esa naturaleza hubo muchos y es muy difícil extraer uno. A mí, no obstante, me ha quedado en la memoria algo que es más especulativo, quizá menos espectacular, pero seguramente más profundo. Ocurrió en varias ocasiones que invitábamos a especialistas en una determinada materia, cuestión o profesión, pues por ejemplo, relativa a la medicina o a las matemáticas. El personaje invitado especial no participaba físicamente en la experiencia, hacía mentalmente, es decir, sin utilizar las palabras, hacía mentalmente una pregunta y se obtenía una respuesta que siempre sobrepujaba todos nuestros conocimientos sobre la materia y también los del invitado especial. Y es que esto es fruto de una época incluso anterior a ese año 1991. Esto viene en el fondo de esa década prodigiosa de los 70. Cuando Julio César estudiaba, había un interés enorme por estos temas. Se juntaban otros universitarios e intentaban explorar los límites, siendo muy racionales, por ejemplo, de la Ouija. Y ahí está el impacto. En ocasiones las respuestas metódicamente contrastadas y anotadas les dejaban sobrepasados. Respuestas de ámbito científico, de ámbito técnico, de ámbito académico. Esto, que no les suene extraño, era toda una época donde incluso interlocutores que yo no sé quiénes son ni qué pretenden, que a veces se disfrazaban, entre comillas, ¿no?, o aparecían en el tablero como extraterrestres, el demonio, espíritus, tecnologías desconocidas, entidades. Bueno, lo importante es que respondían cosas que luego se comprobaban y que ninguno de los presentes conocía. O decían no conocer, quién sabe. Malas jugadas del cerebro. Desde luego, una persona absolutamente ponderada como Julio César Iglesias recuerda con viveza, quizá con nostalgia y sobre todo con cierta preocupación, todo lo que aprendió en ese inframundo a veces extraño de la Ouija. Pues en fin, Madrid Mágico hizo que muchas personas importantes y de prestigio contaran a la cámara con esa fuerza su propio caso, y nosotros en Videoteca, desde luego, nos aprovecharemos, entre comillas, también de ese enorme trabajo del equipo de nuestro querido amigo Enrique de Vicente. Ahora nos aprovechamos también, entre comillas, de lo que ustedes nos cuentan, no como periodistas, sino como testigos en primera persona del misterio. Ya saben, se abre el gabinete de expertos. Dos casos con componentes muy clásicos y que ustedes reconocerán al instante, porque hay arquetipos que suelen emerger de cuando en cuando en los envíos al gabinete de expertos. Sin perder un minuto, Carmen, primer caso de la noche. El primer caso de la noche nos lo enviaba Antonio Miguel, nos dice que es de Granada y que hace ya como 20 años tuvo una experiencia que se le ha quedado marcada, impactante. Al parecer él era reponedor en un gran centro comercial
con lo cual tenía que salir de su casa muy pronto, a las 5:15 de la mañana más o menos, para estar a las 6 en el trabajo. Una de esas jornadas estaba lloviendo muchísimo, dice, los parabrisas ya no daban a más, y veo que por el arcén de una carretera, que era casi un camino porque no cabían dos coches juntos, veo un ciclista. Pero un ciclista nos lo describe como de esas bicicletas con las ruedas grandes, como antiguas, y también ataviado como para la lluvia, pero con un ropaje que le llamó la atención. Pensó incluso que hará este hombre a estas horas con la que está cayendo. Y en ese momento, aquel personaje parece que hace un giro y va directamente hacia su coche, hasta tal punto que él tiene que dar un volantazo y el coche queda en posición horizontal, dice que casi cubriendo toda la carretera, con lo cual era imposible que aquel hombre pasara por ningún lado. Desapareció. No se volvió a saber del personaje que iba en la bicicleta. Lo dejó ahí como algo extraño que había pasado en su vida, hasta que muchos años después, de nuevo iba por la carretera y ve 3 personas vestidas de negro. Él piensa, porque ahora vive en Granada, como he dicho anteriormente, que son personas que dicen, aquí te esperan al lado de la carretera para que los lleves de un pueblo a otro, para ver si los puedes subir en el coche y trasladarlos hasta la siguiente localidad. Así que paré para ver si querían montarse, y cuando me bajé para decírselo, no había nadie. Y él lo relaciona, fíjate, con 2 accidentes muy graves en su vida. Justo 6 años después de que ve al primer individuo en la bicicleta, dice que tiene un accidente con el camión que casi se mata, se salvó de milagro. Y después, 6 años después de ver a esas 3 figuras, tiene un infarto de miocardio que casi le cuesta la vida. O sea, él, en cierta forma, lo ve como una señal cada 6 años. Exactamente. Relaciona esas apariciones con lo que posteriormente le ha ocurrido. Nosotros hemos preguntado a una colega, compañera, a la que además mandamos un gran abrazo, Clara Tahoces, y le ha contestado esto. Antonio de Granada nos escribe y nos cuenta un caso bastante desconcertante que a mí me ha dado mucho que pensar. He escuchado algunos casos similares en otros momentos que me ha contado personas que son bastante interesantes y parecidos, para los que desde luego a mí me cuesta mucho dar una explicación contundente y lógica, ¿no? Lo más sencillo sería pensar que se trata de una hipnosis de carretera, que es un fenómeno que se produce en determinados momentos. De hecho, las carreteras se han terminado concibiendo a veces con curvas que se han realizado ex profeso para evitar esta monotonía en la carretera y que el cerebro viaje y desconecte de la realidad, que es llevar un vehículo y el peligro que eso supone, ¿no? Pero lo que nos refiere Antonio, que además le ocurren 2 veces en años diferentes, espaciados en el tiempo, nos da mucho que pensar, porque lo que él ve son personajes vestidos un poco de época, que desaparecen cuando él tiene, digamos, un contacto casi visual con ellos, ¿no? Yo no me atrevo a decir que esto sea una alucinación ni una hipnosis de carretera. Sí que le diría a Antonio que se tranquilizara, porque él conecta estos casos con, y nos pregunta si es posible que tengan que ver con cosas que le han ocurrido después, mucho después, como un accidente de camión, con un camión y un infarto, y yo creo que esto sí que no tiene ninguna conexión. No son fenómenos muy frecuentes, como vemos. No tiene por qué inquietarle a Antonio, y decirle, bueno, pues que le mandamos un saludo y que si le vuelve a ocurrir algo parecido, desde luego que nos escriba. Pues yo lo he comentado en algunas ocasiones porque me suelo repetir, y entre la radio y la tele, pero estaba contando esta experiencia del primer caso de la noche del gabinete Carmen, y estaba visualizando, no es la primera vez que aparecen ciclistas. Yo recuerdo en un cementerio, un niño, ¿recuerdas? Hace unas semanas. Pero es que tal y como lo estabas contando, o más bien, tal y como lo contaba el propio testigo, estaba volviendo a ver la escena de muerte de un ciclista, película mítica donde las haya, recomendable, del cine español, Bardem, y esa oscuridad en la llanura, y de repente un ciclista, un obrero, que iba a su centro de trabajo y que es atropellado. Ahí empieza uno de los grandes mitos. Bueno, pues los ciclistas parece que también, como en otros ámbitos, quién sabe, ¿no?, si quedan de alguna manera ahí. Lo que queda, como decíamos antes, como señal inequívoca de misterio, son las figuras de ensotanados. Yo creo que habremos hecho 20 o 30 reportajes, seguro, donde lo que aparecen son esta especie de siluetas con forma poco definida, pero su recuerdo, ese sí que no se va, ese sí que es definido. Ese lo recuerdan las
personas y los testigos de por vida. Nos escribe Eva Guzmán, con 7 años. Digo esto porque es un fenómeno que le ocurre con 7 años, está con otra amiguita y no se le ha olvidado. Es más, esto es interesante e incluso podríamos decir bonito, no sé si es la palabra. Ellas dos, cuando se han juntado con el tiempo, siempre recuerdan la misma historia. ¿Qué es lo que vimos? Estaban en una parcela, su abuelo estaba haciendo la comida, ellas estaban jugando tranquilamente con la perrita de la casa, lo dice así ella, y de repente ella empieza a ladrar, la perrita empieza a ladrar drásticamente, a arañar la puerta, como señalando algo. En aquel instante, las dos niñas, 7 años de edad, contemplan, pero es como un aparecer y un desaparecer en pleno día, una figura que describe como sombra, proporciones humanas y una especie de túnica, algo, como decimos muchas veces, traje talar, ¿no? Traje como de antiguo sacerdote o sotana. Se quedan paralizadas, se coloca frente a ellas, justo en el hueco que dejan las dos, pero a unos metros, y la ven perfectamente. Y de pronto ellas no pueden reaccionar, esa parálisis que se describe en muchos de estos casos, y aquello se difumina como cuando uno apaga un viejo televisor. ¿Ya han visto? Folia D, alucinación doble. Javier Sierra ha perseguido en ocasiones, hace ya muchos años, historias de este tipo, estos ensotanados que son una de las claves del misterio. Vamos a ver qué nos cuenta. Hace unas semanas, Iker Jiménez me pidió que retomara este libro, Ellos, de Antonio Rivera. Fue publicado en 1958 y en él, el gran maestro de los enigmas, decía que ellos, las entidades, son una incógnita todavía, pero al propio tiempo una presencia real. Quizá esto es lo que ha pasado con Eva Guzmán, contigo. Es un caso que el equipo de Cuarto Milenio me ha hecho llegar recientemente y que me ha recordado mis viejas correrías detrás de sombras enlutadas, ensotanadas, encapuchadas por la mitad de la península ibérica. Lo que nos cuentas es que hace unos años, cuando eras pequeña, en compañía de otra niña, viste durante un segundo cómo pasaba cerca de vosotras una de estas figuras enlutadas y que quería saber de qué se trataba. Bueno, es muy difícil dar una respuesta a esto, pero lo que sí es absolutamente cierto es que los casos se cuentan por centenares. Yo los perseguí en Huesca, en Cáceres o en Cuenca. Allí, en un pueblo llamado Huélamo, se cuenta la historia de Juan Marchante, un chico del siglo XIX que se encontró con una de estas sombras, que la vio durante mucho más tiempo que vosotras y que incluso llegó a perseguirle y a dejar su mano impresa en fuego en una de las paredes del pueblo. Leyenda probablemente, pero basada también con seguridad en una visión real, como la tuya. Javier, es verdad, se lo dije, tienes que releerte porque muchas veces nuestros libros se quedan en las estanterías y pasan mucho tiempo, uno los olvida. Fíjense, en la época del Sputnik, ni más ni menos, año 58, podemos verificarlo por si acaso, no quiero equivocarme, 1958, Antonio Rivera, Ellos, como una presencia, a veces espacial, a veces próxima, a veces como una sombra, que lo que hace es cambiar nuestra vida de forma radical. ¿Quiénes son ellos? Decía Antonio en el 58, quizá nunca lo sepa en su vida. Antonio Rivera ya está en las alturas y quizá ahora sí conozca el secreto que a nosotros tanto nos inquieta. A veces releer los viejos libros nos proporciona una sensación de nuevas ideas para intentar acercarnos a estos misterios. Vamos a acercarnos ahora a los píxeles, a los dígitos informáticos, al código binario que está dentro de cada fotografía que a veces también, y creo que va a pasar esta noche, de repente se encuentra con una sombra extraordinaria y desconocida. Comenzamos las fotografías de los espectadores en Buenos Aires, en Argentina. Desde allí nos enviaba esta imagen José Casas y nos decía que este rostro, yo creo que se ve a simple vista, ha salido en su propio dormitorio. Por si acaso alguien no lo ve, voy a ampliar la zona y fíjense. Además, una cara de terror que a mí me recuerda bastante a las teleplastias de la casa de Belmez, la mítica casa. Bueno, estos serían los ojos, la boca, la oreja y yo creo que con una cara de susto, un poco imponente. A ellos, nos decía José, les ha asustado bastante, ahí la tenemos. Incluso, como ocurrió en la época en Belmez, limpiaron la parte de la pared donde aparecía y esta humedad o lo que sea
Pues que no se iba. Guillermo nos dice que es una pareidolia, es decir, nosotros vemos un rostro, pero en realidad lo ha recreado, lo ha hecho la humedad que hay en la pared. La segunda fotografía nos llega desde Suiza. Jaime González de Castejón nos indica que la tomó en el castillo de Chillón, en Vevey. ¿Y qué hay aquí? Bueno, pues los vemos a ellos en primer plano, que están como con unos cascos que me imagino que son estas audioguías que hay en diversos monumentos, y se dieron cuenta de que había algo extraordinario justamente detrás, en la montaña. Ahí lo tenemos. Vamos a ampliarlo para que se vea perfectamente. ¿Qué creen ustedes que es? Porque es muy raro, no parece un hombre, no tiene esa forma humanoide que hemos visto en otras fotografías. Guillermo nos dice que solamente él intuye que puede ser una cosa: dos pájaros que se han superpuesto uno sobre otro, que en el momento en el que estaban lanzándose para volar, pues la cámara fotográfica los captó así. Sería la única solución, porque dice que si no es algo muy extraño y que él no puede identificar, porque vemos que no es ninguna antena que pueda estar ahí arriba en el monte o ningún otro artilugio que pueda estar, porque lo vemos en el aire. Ahí vemos que hay un espacio, aquí se ve perfectamente que está como por encima de la arboleda, de los árboles. ¿Ustedes creen que hay otra solución? ¿Tienen fotografías igual de inquietantes que estas? Dos vías de contacto. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. No hace falta que yo se lo diga, ustedes lo están comprobando día a día. Los tiempos vertiginosos prosiguen, la sensación de aceleración continúa. Yo me pregunto, ¿es porque tenemos más información que nunca y porque todo eso genera esa rapidez aparente? ¿Siempre ha sido así a lo largo de la historia? ¿O realmente estamos en un punto, en una coordenada concreta? Esa que tantas profecías, sinceramente, anunciaban de absoluto cambio. ¿Estamos ante el gran cambio que decían los mayas, por ejemplo? Yo siempre he sido muy desconfiado, pero tengo que admitir que grandes instituciones, por ejemplo en este país, están siendo puestas en tela de juicio. Yo no digo ni para bien ni para mal lo que está ocurriendo, que desde luego, aquí sí podría opinar, pero me voy a callar, el propio entorno de la política, los gobernadores, está en los más bajos niveles de credibilidad por parte del pueblo, que el público no cree ya en quienes dirigen, y siempre repito, me da igual el color, la posición, los de ahora, los de antes, los que vendrán. El pueblo ya no cree en el sistema, que a veces parece que tiene ciertos abusos y que no se entiende. Pero esos serían solo cambios aparentes o más o menos cotidianos o incluso locales. Los estamos sufriendo, al margen de todo lo que está pasando en la economía y demás. Da la sensación de que hace falta un giro. ¿Hacia dónde? Es posible que muchísimas personas cada vez son conscientes de que este camino era un poco equivocado. En un sentimiento de lectura más profundo todavía, que el hipermaterialismo, el tener cosas simplemente, el que nos hayan educado, repito, a la inmensa mayoría, para tener una vida en que solo hay que conseguir cosas, llega a un vacío existencial tremendo. Y ese vacío existencial lo tienen los individuos y lo tienen las naciones y lo tienen las comunidades. Es como un permanente vértigo de tenga usted cosas, edúquese para tener cosas, y el éxito es tener cosas y por supuesto que no le falte de nada. Eso está muy bien, pero llega un momento en que se ha descuidado toda la cuestión más humanística o más artística o más filosófica o más de pensamiento o más espiritual, aunque ya hasta da miedo decir espiritual, ¿no? Pero la humanidad, el ser humano que tiene todo, realmente todos los medios para evolucionar, pues parece que solo ha ido hacia un lugar, ¿no? Hacia ese lugar de las cosas más físicas. Eso dicen algunos filósofos, y que estamos sufriendo precisamente eso que ya empezó hace un tiempo. Verán, hay cosas curiosísimas, ¿no? En una vieja revista, La Gaceta del Norte, 7 días, un sumario, encontraba, hojeando cosas que permanentemente pido yo al equipo que encuentre,
una entrevista con el doctor Rodríguez Delgado que me ha impresionado muchísimo, ¿no? Es del año 77 y él hacía una conferencia, imagino que no muy bien entendida en aquel momento, ante intelectuales españoles, y decía, ojo, año 77, ojo con la educación de esta generación. Bueno, somos nosotros, ¿no? Más o menos de esa generación. Ojo con la proyección hacia solo vale cierto tipo de éxito. El éxito es solo esto. Los medios de comunicación dan estímulos sin saber muy bien a qué obedecen. No hay un plan. No hay un plan, yo no sé si de ser mejores, de vivir la vida de otra forma, no solo queriendo acaparar cosas e incluso quitárselas a otro, ¿no? Bueno, pues en el 77... el doctor Delgado, uno de los grandes cerebros, uno de los grandes fisiólogos que ha dado España en toda su historia, decía, ojo, y vean ustedes lo que era la educación en el 77, los medios de comunicación en el 77, o sea, dibujitos animados comparado con lo que tenemos ahora, ¿no? Y los estímulos. Doctor Delgado decía que los medios de comunicación, y es así, tenían esa enorme responsabilidad de educar hacia el materialismo o educar de una forma más amplia, de ser mejores y mucho más complicada, claro, también. En fin, son rebotes de un sistema que parece que falla. Y todo esto está llegando a una cúspide. No nos convence lo que ocurre. Tenemos que cambiar nosotros para cambiar el mundo. Es la única forma. Cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ser, cambiar cómo vemos a los demás para intentar salir de este atolladero. Yo creo que lo lograremos. Yo soy positivo y siempre optimista. Pero desde luego, no sé si estaba marcado en las viejas profecías, estamos en un nudo gordiano, en un momento clave de la historia, a todos los niveles, a todos los niveles. ¿Qué pasará? Esto mismo que estamos ahora mismo viviendo, todos estamos asistiendo, es uno de los grandes misterios con los que yo me he encontrado, superior incluso a muchos de los casos que vamos contando. Bueno, veremos qué ocurre. Ojalá, como dije hace un par de semanas, todo sea para bien, pero habrá que luchar mucho e intentar, desde luego, ser mucho mejores y ver los errores que cometemos como especie. Hasta dentro de 7 días la investigación, por supuesto, seguirá, continuará aquí en Cuarto Milenio. Nos vemos.